Freaker, radiohacker, radioaficionado y un excelente electrónico. Construyó su primer ordenador con tan solo 9 años, pero sobre todo, toda una leyenda en el hacking en la escena internacional y en España. Hoy vamos a hablar en The Hacker Style con Ramón Martínez. Vamos a ver qué nos cuenta el grandísimo y mítico Rampa. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 28 de The Hacker Style. Hoy vamos a hablar con Ramón Martínez, con el mítico Rampa. Él es una de esas leyendas de nuestro hacking, de sus inicios. Es un radioaficionado, un radiohacker y un excelente electrónico. Nos va a contar muchas historias muy detalladas sobre computadores, sobre máquinas, sobre procesadores, etcétera, etcétera. Y también las grandes aventuras que él guarda. Recordemos que Rampa perteneció a un grupo de hackers mítico llamado Los Apóstoles, y con ellos hicieron miles de aventuras y aquí en este canal vamos a ver bastantes de ellas. Nos va a contar de facements que hicieron, hackeos míticos incluidos cajeros automáticos y muchas otras cosas más. Rampa además fue la persona que montó el primer ISP, Internet Server Provider, de España totalmente independiente. Con él vamos a hablar de cómo fue esa experiencia y de otras muchas cosas más, de cómo él ve la vida, de cómo ha cambiado Internet, de qué opina un poco de las redes sociales, de la emergencia climática, de la inteligencia artificial. Ya sabéis un poco nuestros clásicos, pero sobre todo todas las anécdotas que nos va a contar. Hoy, de nuevo, en The Hacker Style, volvemos a tener una de esas entrevistas para enmarcar. Ya lo veréis. Así que vamos directamente a hablar con el grandísimo Rampa. Bueno, pues aquí estamos con Ramón Martínez, acá Ender Wiggins, acá Capitán Fluke, acá el grandísimo Rampa. ¿Qué tal está, Rampa? Bien, por aquí estamos, ya preparando las vacaciones. Me alegro mucho, mucho de verte. Muchas gracias por venirte al canal de Hacker Style. A vosotros. Lo primero que voy a preguntarte, siempre hago esta primera pregunta un poco viendo el bagaje de la persona que nos visita, que le gusta y su profesión. En tu caso, la pregunta es, ¿qué significa para ti ser un freaker o la cultura del freaking o los grupos de freakers? Es que, claro, el friki habría que explicarlo, habría que bajarse a los años 80 para entenderlo bien, ¿vale? Ujú. En estos momentos todos estamos acostumbrados a que tenemos una tarifa plana de Internet o tenemos una tarifa plana de móvil, aunque cada vez se hable menos. Ujú. En aquellos momentos era muy caro hablar por teléfono, muy, muy caro. Eran como unas 100 pesetas, medio euro la hora más o menos, en llamada local, y se podía ir a las 1000 y pico en llamada interprovincial. Ya no te digo internacional. Ujú. También hay que pensar que no existía Internet. La mitad de cosas que puedan ser anécdotas, eso hay que pensar, y no había Internet. Ujú. Los primeros proveedores de Internet en España, pues el otro día tuvisteis a Alberto Lozano, Ujú. tenemos muchas juntos. De hecho, había muchas anécdotas que estaba yo también allí. Ujú. Eh, Teníamos que buscarnos la vida para conectar. Y Ujú. la cantidad de saltos que dábamos para conectar podía ser brutal. Una llamada X25 que saltaba a un par reverso que saltábamos a CompuServe en Estados Unidos o a cualquier tipo de máquina. Qué Entonces, bueno. era imposible conectarse a redes si no era con un teléfono. No existía, bueno, existía. Si eras un banco, Ujú. pues tenías X25, en aquella época incluso una red anterior a X25 que poca gente conoce, que yo creo que es la primera red de datos del mundo, que es la RSAN. La RSAN es de los años 60 en España, la Ujú. RSAN. Qué bueno. Es una red que iba a poner un hilo y tierra, o sea, como el telégrafo. Y Ujú. por ahí transmitían los datos los bancos. ¿Vale? Ujú. Entonces, la necesidad de conectarse te hacía llamar por teléfono, pero llamar por teléfono era muy caro. Muy caro, Era claro. la mayor barrera. ¿Para qué servía el freaking? Hombre,
mi caso para hacking y redes, en el caso de los traders, para bajarse programas piratas en Estados Unidos, bajaban CDs con modem de 1200 tranquilamente, Sí, estaban sí. el modem ahí por la noche haciendo. Había gente que lo hacía para jugar a juegos a multiusuarios, a Dungeons, Qué que no guapo. sabían. Y no, no, además eso ya lo hacía bastante gente. Y luego en los multichats, en QSD y demás, que es donde quedábamos los hackers, también había una cultura que hoy en día puede parecer que es extraño, que había una cultura de gente homosexual. Ujú. De hecho, cuando entrabas a un canal o entraba alguien a un canal, lo primero que preguntaba era hacker o gay. O sea, era lo que más había Sí, directamente. claro. No perdían el tiempo ya. Qué bueno, tío. Entonces, era la necesidad de comunicarse. Era un underground, realmente, era un underground total. Sí, total. Y luego también hay que pensar que la compañía telefónica era del Estado, no como ahora, perdón, que sí, no, que ahora es. No, no, la vendieron a los amigos, a un amigo del colegio. Sí, no, pero ahora ha vuelto a comprarla al Estado esta mañana. Bueno, un tanto por ciento, ¿no? Piensa que Sí, un porcentaje hay alto, un sí, sí. porcentaje muy bajo, también se han quejado. Luego también lo Sí, tiene un fondo de inversiones de Arabia Saudí, que también hizo sí, una... sí, perfecto, sí. No sé si le volverán a llamar CTNE, Compañía Telefónica Nacional de España, o le dejarán el nombre en Telefónica Movistar, pero era un Siempre, poco, acuérdate del lema de aquella época, siempre jodiendo. efectivamente, Telefónica siempre jodiendo, martes y 13, No ha cambiado, no ha cambiado. en Nochevieja. Y Así aquí... es. Así ya- es. Entonces, bueno, pues solo había una compañía telefónica cara, muy cara en comparación con el resto de países. En Estados Unidos era gratis la llamada local, por ejemplo. Hostia, qué No bueno. habían proveedores de Internet, o si había una, que sí que la había, era Goya, Servicios Telemáticos, que Ujú, dependía de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid. ujú. Y bueno, pues daban pocos servicios y muy caros. Cuando te digo muy caros, llegaban a cobrar 14 pesetas, Ujú. 166 pesetas, un euro por cada K de correo Bueno, internacional. por CAS, ¿eh? Flipa. ¿Por qué? Wow. No quiero decirte mandar un antivirus de McAfee de la época, que tampoco era muy grande, por correo. Pues la persona le podían cobrar 50, 60 euros por email. Ya ves, joder. O sea, para que vea un poco la audiencia, era una época donde la necesidad también premiaba ese ingenio para conectarse Sí, un poco a Internet. El freaking era esa respuesta de los grupos de hackers un poco a poder claro, acceder a Internet de manera claro. pues, más Bueno, barata. Internet. Inicialmente redes. Sí, aquellas proto-Internet, ¿no? Podríamos decir. Claro, estaba Fidonet aquí en España, que tenía un Idonet, montón de esos. Claro, y ya había intercambio de archivos. la Usenet estaba. Usenet, Usenet corría por encima de Internet, también tuve nodo en Usenet, y ahí directamente lo que utilizabas en Usenet era las news, las newsletters. Ujú. También se pasaban programas codificados a texto en las newsletters y a trozos. Es que Y guapo era bueno, aquello, pues tío. cada día te conectabas, bajabas unos cuantos trozos y digo, ya es como la bicicleta de Zipizape, ¿no? Ya me falta menos para, Ya para la voy tener el montando. programa entero. Por eso molaba también unirse mucho, ¿no? Los Sí, sí, grupos y tal de aquellas épocas, porque también la exacto, necesidad te daba no solo exacto. la necesidad de conocimiento y de que otros Mm, investigaran y juntarte con tus investigaciones, sino también esto, porque podías juntar trozos de programas y tener tú claro, todo. sí, sí. Era Luego el software libre, pues también era una cosa. ujú, Linux, Toino ya, yo creo que el primer núcleo de Linux, además en el nodo de Usenet lo llega a correr. ujú, sí, Eso ya fue por el año 90 y ¿qué? 92 o algo así, por ahí 91, sí, 92. claro. Anteriormente a eso, yo he corrido Minix de Tenenbaum, pero no existía el software libre como tal. Qué bueno. Ni era tan fácil montar una máquina y conectarla a Internet, o incluso cuando empezamos con Internet a clientes, el conectar un Windows o un Mac a Internet, hacían falta programas accesorios Ujú, y perder un ratito en explicarle al cliente cómo se hacían las cosas, ¿no? Es un claro, claro. poco. Sí, sí. Entonces, todo había que hacérselo, me refiero. O sea, Ujú, cuando estuve haciendo de pasar el Acidonet Usenet, por ejemplo, una temporada, y el TOSET, para pasar de un lado al otro, lo sí. escribimos nosotros. Hostia, qué grande es, tío. Claro, pero es que no había, eso no existía. Quiero hacer esto. Se me ha ocurrido cómo, pero no hay nada. No existe, ¿eh? O con Jordi Burgó también de Apostles, que no sé si lo habrás tenido por Jordi, aquí. Si no lo has no, tenido, no, pero es otro grande que hay que te contactar, el lo, te Jordi. lo recomiendo. Con Jordi tengo 20.000 anécdotas. Antes nombraba la de Telefónica siempre jodiendo. Cuando Infobía, el hardware y el que ponían no funcionaba. Funcionaba con pocos clientes, yo tenía muchos.
y tuvimos que hacer un finalizador de túneles de Infobía con Radius, que aquello Buah, con se Radix. hacía pasar por el 3.com de Infobía, pero soportaba a 1.000 clientes y no se caía. Buah, Eh, en ese momento había una publicidad telefónica que era la del Mono Aurelio, que no, no podía, no me acuerdo. que pues salía el Mono Aurelio que navegaba por internet y hablaba con su novia y esas cosas. Bueno, pues al finalizador de túneles le llamamos el banana para que el Mono Aurelio pudiera hablar con su Qué novia. bueno, tío. Sí, Buenísimo, buenísimo. había que hacérselo todo. Luego Mm. hablamos un poco del grupo Apóstoles. El do it yourself, entonces era lo único que había. Claro, esa cultura que hemos heredado, yo más o menos pertenezco a la segunda generación, vosotros sois de la primera, que heredamos vuestra, Mm, que intentamos también llevar adelante, el do yourself, qué importante en todos mm, los aspectos de la vida, la sí, autogestión, eh, ujú. realmente, ¿no? Y que bueno, quizá hablemos un poco también más adelante de si eso se perdió o dónde está, no lo sé. Aquí te voy a preguntar otra gran cuestión, un poco que da título a nuestro canal, que sería preguntarte. ¿Qué es para ti un hacker o qué significa para ti el término hacker? Hacer más cosas con menos trabajo. Yo Ujú. creo que es la mejor definición. El, Qué el bueno. hacker no suele ni hacer placas electrónicas muy bonitas y que hacen muchas cosas, Ujú. ni suele hacer programas de miles de líneas con muchas ventanas. Suele hacer algo que ejecuta lo que tiene que hacer Ujú. con la mínima expresión, con Eficiencia. lo que ahora le llaman mínimo producto viable, pues menos aún. Ujú. Qué bueno. Incluso hay veces de retarnos de ver quién lo hace en una línea. Ujú. Ujú. Qué grande. Mm. Qué grande. Sí, de hecho hay contest, ¿no? Por ahí un poco, a ver Sí, quién cogía y hacía el juego más pequeño o sí, tal. Eso sí, sí. estaba muy guapo eso, tío. En las parties en ensamblador se hacía mucho. Había categoría de 1K, categoría de 2K, 4K. Buah, flipa, 4K, tío. 4K eran lo grande, ya. Ya, ya, era lo grande. O sea, de hecho, no sé si Mm. el dato es que el ordenador, cuando se hizo el viaje a la Luna en el 69, tenía 4K. O sea, era Sí, una micro máquina y con eso hacían todo. O sea, es fascinante un poco. También es porque, genial, sí, es porque genial. cómo ha cambiado todo eso, ¿no? Ahora hay el exceso, me parece que ahora hay como el Sí, exceso. Los programas pesan mucho, los sistemas operativos mucho, como hay espacio y como has dicho antes, hay banda ancha, pues parece que sí. ya esa elegancia de hacer las cosas pequeñas y eficientes, pues Bueno, ha... yo tengo un InSight, que es el ordenador donde nació Microsoft, el Basic de Microsoft, Ujú. eh, que le puedes cargar el Basic de Microsoft incluso de cinta perforada. Qué guapo. Y el Basic de Microsoft es un Basic con 4, que deja 4K de espacio libre en RAM. Fuah. Y eso era brutal. Ese fue el primer ordenador personal clónico, porque ya era clónico, el INSA ya era clónico el altar, y ahí nació Microsoft. Entonces dices, con 4K, dices, no, 4K es una burrada. Sí, sí, guau, qué bueno, tío. Qué bueno. Luego repasamos más esa época. Voy a tirar un poco hacia adelante. Voy Sí, a sí, hablar sí. del rampa de ahora y es si tienes algún proyecto ahora entre manos que quieras contar. O si estás con algo, algún cacharreo. Bueno, llevo bastantes cacharreos Ujú. eh, de radio y de retroinformática. Retroinformática tengo varias máquinas reales, pero desde hace algunos años Ujú. me tiré con el tema de reimplementación de máquinas en FPGA, en chips FPGA. Hostia, qué guapo, para que funcionen con las Claro. de ahora, ¿no? Muy guapo, tío. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, no, bueno, es una chip donde tú puedes ir reimplementando toda la máquina hasta la salida de vídeo. Tengo ya un montón de máquinas reimplementadas y un montón desguazadas porque estoy reimplementándolas. Muy bueno, tío. Eh, por cierto, la del Apolo también la tengo reimplementada. Ah, sí, ¿eh? Qué grande, Sí. tío. Entonces, eh, dentro de eso, también estoy reimplementando o volviendo a montar, haciendo PCBs. Eso ahora también es una maravilla. Ahora la PCB la pides a China, te llegan en 2 días, Sí, te la tío. diseñas con el KiCad en un momento y puedes prácticamente construirte cualquier cosa. Sí. Yo Con las he hecho unos también, ¿eh? Con truqueos. el ácido este, tal, como prepararlas. Claro, exacto. Antes Está... teníamos que hacerlas con rotulador primero, Claro, luego claro. aprendimos ya con las láser a hacerlas en espejo en el láser, meterlas con ácido clorhídrico y agua oxigenada, Ujú. taladrarlas. Sí, sí. Si lo hacías de 2 capas, unir una capa con la otra porque no tenías el... Claro, ahora esto es muy fácil. Te Muy sientas, haces fácil. un circuito, Ujú. con lo cual, pues, implementando modelos de radio de Commodore 64 también, todo esto al final lo mezclas con FPGAs o con máquinas reales, porque para eso son reimplementaciones. Ujú. Hace poco con otro chico de Tarrasa hemos sacado una FPGA Ujú.
que lleva un bus de conexión, el bus S100, es el bus que llevan los ordenadores antiguos, de Antiguo, forma sí. que podemos, Mm, claro, en la misma FPGA tenemos un bus y podemos conectar dispositivos que nosotros hacemos. No es en tamaño el S100, es el RC2014 de 80 pines, que es un bus muy baratito, muy chiquitín, ujú. y ahí podemos conectar dispositivos reales a FPGA. La FPGA no sabe que es una FPGA y el dispositivo real tampoco sabe que se está hablando con una FPGA. Está Ya. contento porque se habla con su ordenador. Guapísimo, tío, guapísimo. Y todo eso unido con, ya te digo, unido con radio, ¿no? Pues yendo mucho a utilizar programas de RTTI en Spectrum o en Mm. Commodore o cosas así, que eran cosas que hacíamos antes. Sí, mira, Pero de esto te iba a preguntar, ¿había SDRs un poco en aquella época o o sea, era radio analógica o era ya, analógico, sí, era siempre analógico? analógico. Ujú. Era analógico y muchas veces, a ver, yo empecé en 11 metros, que entonces era piratísimo, ahora cualquiera puede comprarse una emisora de 11 metros y ahí no te piden ni licencia, Ujú. no tienes que hacer ni Sí. examen, nada, te pones la antena y a emitir. Ujú. Y entonces podías cargártela, pero bien cargada, porque era pirata. También hay que entender, cuando yo empecé en la radio es años 78 y aún estamos saliendo de una dictadura, con lo cual cualquier cosa que te Cuidado, permitiera comunicarte con el extranjero sin control cuidado. era un peligro. ¿No? O escuchar O a escuchar. las fuerzas del Estado y tal, sí, sí. Exacto, que también se hacía. Entonces, de esas emisoras de 27, antes de pasar a emisoras más evolucionadas, Ajá. también do it yourself, lo que solíamos utilizar eran transvertes, que Ah, era algo que lo transverter. conectabas en la parte de atrás de la emisora para subir o para bajar. Hostia, vaya Podía ser un bus cracks. converter o un down converter. Entonces, por ejemplo, mi emisora de 40 metros, cuando hacía telegrafía en la época, era la misma de 27 con un transverter que me bajaba a 7 megaciclos. Guau, Le restaba 20. qué guapo, tío, qué guapo. Y encima Eso ahí, digo. ¿sabes? El doble uso este, porque no era full duplex, ¿no? No podías... No, 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 no. Claro, Era hacer duplex total, sí. qué bueno, tío, qué bueno. Claro. Y alguna cosita más o algo así? ¿De radio, de retro? ¿Alguna cosa por ahí? Sí, pues ya te digo, que ya te voy comentando porque sigo haciendo cosas retro de aquella época, con Qué muchas bueno. cosas, y sigo mezclándolas con radio, Ujú, en un punto de vista de radio muy tirando a las comunicaciones, entre comillas, digitales de la época, que eran tonos muy sencillos, ¿no? Realmente, o telegrafía también. ujú. Ahora ya da gusto, te coges con cualquier Arduino, te puedes montar un keyer de telegrafía, que eso antes era Con carísimo. la Raspi, tío. Hay Raspis por Sí, ahí, hay sí, sí. canales que te conectas y escuchas. Con Buah. la Raspi y el SDR ya puedes hacer maravillas. Sí, y muy barato, ¿eh? Muy barato también. Sí. Sí, de hecho, aquí te voy a preguntar una cosa. Aquí tuvimos al gran David Marugán, Radio Hacking. Hombre, Radio Hacking, Sí, hemos trabajado juntos. y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a él. Eh, ¿Para ti qué son las estaciones de números? ¿Qué es eso? Las estaciones de números. ¿Sabes, no? Sí, las hay peores. Las Ya, ya, estaciones. las estaciones creep esa, o creepies, o no sé cómo las llaman. No, a ver, las hay que sencillamente emitían chirridos y crujidos, Esas, las creep, ahí. pero habían, no, a ver, las estaciones de números está claro que están pasando situaciones de algo o partes meteorológicos. Ujú, En 10 megaciclos punto 100, en RTTI a 50 baudios, y además prácticamente todo el día, no sé con cuántos kilovatios transmiten, escucharás una estación que está transmitiendo continuamente partes meteorológicos, son números. ujú. Está pasándote coordenadas y el nivel de las olas y demás. Qué bueno. Además hay programas para entender eso. Esas estaciones numéricas, solamente que claro, en aquel momento, más sobre todo si son para lo que se supone que es, porque parece que ser que tenían que ver con los lanzamientos de la Unión Soviética, Ujú, ujú, el pasar condiciones meteorológicas, el pasar en fonía, en voz, para que pudieran ser escuchadas tanto desde arriba como desde abajo. ujú. Hay una película, yo no sé si la habéis visto, un documental, si no os lo... Creo que se llama Radio Hackers, de unos hermanos italianos que escuchaban Los comunicaciones. Space Hackers. Space Hackers, vale, Sí, correcto. sí, ¿Vale? hablamos de él con David, sí, sí. Hay un momento que donde ahí ya me sorprende, digo, ostras, yo solo había oído y no sabía lo que era, Ajá, en la cual distintas estaciones emiten notas sueltas que ujú. juntas hacen una sinfonía y eran para avisar de un lanzamiento. Hostia, qué guapo, tío. Claro, es que no es criptografía, es tirando a la secrafonía, el esconder entre esteganografía y Sí, secrafonía. sí, sí. Esconder dentro de cosas que sea normal escuchar en una frecuencia de radio información que no.
¿Qué Sí, quieres que que...? necesitas unir las piezas por sí solas, Claro. ¿no? Sí, sí, la secrefonía realmente es en el dominio del tiempo, vas mandando un trozo en cada momento de tiempo y luego, conociendo el orden, las puedes volver a montar, ¿no? Pues esto es exactamente así, solamente que en distintos canales, distintas frecuencias, distintas y en frecuencias que se escucharan muy lejos, ¿no? Ujú. Es como la sincronización de tiempos. Todos estos relojes y estaciones meteorológicas que ves que se sincronizan solas, Ya, se sincronizan contra un reloj que transmite en onda larga, el DCF-77 alemán, que está desde la Segunda Guerra Mundial transmitiendo la hora. qué guapo. Ujú, Y es tan válido como un GPS para la hora, ¿eh? Eso es perfecto. ujú. Qué bueno. ¿Sabes si es, por cierto, si es nuclear o algo así, el reloj o de qué tipo? Sí, sí, ¿En está qué se conectado a un basa? reloj nuclear. Ajá, Sí. vale, vale. Está conectado a un reloj nuclear que además está en el pool de NTP. Ujú. Entonces es una fuente secundaria de NTP, pero claro, esa fuente te sirve en un En satélite, por radio, ejemplo, claro, sí. o te sirve en un barco. En un barco, por ejemplo, claro. Ujú. Qué bueno. En la onda larga en el mar, vamos, de hecho pasa el agua. Ujú, Por eso te sirve para sincronizar un submarino. ujú. Qué bueno, qué bueno. Ya veis el grandísimo Rampa, todo lo que se aprende y todo lo que vamos a hablar. Vamos a ir siguiendo, vamos a ir pasando por Sí, miles de sí. puntos. Aquí te voy a preguntar un poco en estos inicios, si recuerdas cuándo llegaste a Internet, cuándo fue tu primer Internet. Mi primer internet. Mi Sí, tu primera primer internet. conexión. Eh, Sí, pero ya mi primer internet, la Universidad de Alicante estaba conectada a Bitnet. Bitnet. Bitnet era, en aquel momento, esto era año 86 o así. Ujú, No era mucho, no mucho más, pero 85, 86. ujú, El, Había una red Token Ring que no iba a ningún sitio y había una conexión Bitnet que iba a un servidor, a un VM de IBM, la Aliun 11.bitnet se llamaba la máquina. ujú. Entonces no podíamos salir a la Bitnet como tal, pero sí que podíamos llamar al Trickle y a servicios similares que les podíamos decir que se conectaran a un sitio y se bajaran un fichero Hostia, qué desde la guapo. Token Ring. Entonces, claro, montamos ahí una especie de BBS en una máquina, en un Olivetti XT, que tenía una tarjeta Token Ring y estaba conectada a la red de la universidad, que lo único que hacíamos era conectarnos en terminal, Ujú. darle la URL, entre comillas, Sí. tell Trickle, dile a Trickle, gets fichero de tal sitio. Ujú. Y había listados de ficheros y Claro, lo que la peña iba conseguíamos. investigando, iba como... Claro, y aquello te lo iba enviando a un spool. Entonces, en la propia máquina nos conectábamos al buzón, cogíamos el spool. Ese puede que sea mi primer contacto con la Bitnet, no era ni internet. Esa Ujú, máquina, luego, sí que en esa máquina sí que ya la conocí con internet, ujú, que le cambiaron ya el nombre a vm.cpd.ua.es. ujú, Y después de eso, yo creo que ya por X25 saltando a CompuServe ujú. y saltando a sitios en Estados Unidos. Sí, sí, a la proto-internet aquella y tal. Ahí ya conocimos el Telnet, ahí ya era el online Ujú. directamente, los chats y en Altos, en Alger, en QSD, allá es donde realmente no estábamos solos, estaban los del Chaos Computer Club, estaba la gente Sí, ahí se unió toda la peña. de, de, Tequila Willy, ¿cómo se llama esta gente? Los Cult Esos of de the Dead Estados Unidos. Count, ¿no? Cultos de Death Chaos, sí. Claro, sí, sí. Eh, Estoy ahí hablando con uno de ellos. Vamos a traer mm, a uno mitiquísimo. No voy a decir el nombre, me encantaría, pero estoy ahí no hablando te lo con he él. reventado, ¿verdad? No, 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 no. Ya le avisé, ya le avisé. Lo que pasa es que guau, anda muy liado, tal. Pero Mm, sí, además, Cult of the Count recuerda que siguen todavía adelante. Han sí, sacado sí. una herramienta hace Mm, nada, un sí. mes. Sí, sí. Ujú. Entonces, claro, ahí se juntó toda la comunidad Claro, internacional, toda claro, la banda ahí buena. claro. Había un tipo, Parmaster, de Estados Unidos, que este Farmaster, ¿eh? tío iba en una furgoneta, ¿vale? Y se iba Sí. pinchando a postes telegráficos y enganchando los modos síncronos de X32 desde la furgoneta, se montaba un pad y desde el propio pad abría 20.000 conexiones a 20.000 sitios. Y pues, había gente ay, realmente hablabas con ellos y dices, bueno, este o es del FBI ¿O qué? ¿Sabes? ¿O es de los ¿sabes qué? nuestros o tal? Este es, este es estratosférico, este es Ante- nuestro. Ya, antes, cuando decías lo de Hacker o Gay, también estaba la mítica, yo sobre todo en nuestra Sí. época, que era Fets. el Fets. mítico, Zech, el mítico, si es un hombre es un hombre, si es una mujer es un hombre, y si es un Sí, niño es un agente del FBI. exacto. Cuando yo entré, había cambiado un poco aquella frase de Sí, pero era entrada, más o menos. pero Sí, era un sí. poco el rollo, ¿sabes? Decir, vale, ¿qué esto que es del FBI? O... Mm. Qué Bueno, bueno.
Yo llego a entrar de IRC spoofeando el dominio inverso. Ah, hostia, cuando se podía, antes de que lo caparan, sí, sí, yo Y también. bueno, cuando montamos IRC hispano entre y de nosotros, Ujú. además él lo tenía muy fácil, llegó a entrar como povedilla@guardiacivil.org. Ya, guau, que estaba el sargento Entrabas a un canal Povedilla y se cuando iba todo el aquí. mundo. Qué Sí, grande, sí. chaval. Mm, Sí, sí, bueno, aquello era un cachondeo también de la hostia. Te podías sí, sí, cambiar, pues, digamos eso, podías echar sí, abajo a la peña, básicamente, era sí, relativamente claro. sencillo, Ujú, época de los claro. nukes y tal. Bueno, luego retomamos un poco esto y seguimos un poco. Nos has contado un poco tu primera conexión, protoconexión, y aquí te voy a preguntar, porque además tu historia es fascinante, tu primer ordenador, porque claro, lo fascinante es que tú ¿A qué directamente. llamamos ordenador? Claro, bueno, sí, una calculadora que hacía algo más que sumar y restar, Exacto. que Sí, tenía su pequeño ensamblador, que ya tenía para sus sí. puertas lógicas. Además, lo que iba a decir Ujú, es que tu historia es muy, muy curiosa porque tú te construiste uno. sí, sí. Cuéntanos. Pero eso también me viene por la radio. A ver, yo soy radioaficionado, hijo de radioaficionados, tanto mi padre como mi madre. Qué bueno. Eh, para examinarte de la licencia de radioaficionado tenías que aprender electrónica. Te quiero decir dos señores, un camionero y una ama de casa de la época del Cuéntame, ¿sabes? Sí, 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 sí. Un poco de blanco y Y, negro, sí. Pero sí, que sabían pues Morse, por si acaso. sí, sí, pues y electrónica en la básica para el primer Electrónica. examen. Nada que ver, mucho más duro que el que se hace ahora, por cierto. Sí, sí, seguro, tío. Y bueno, pues por casa habían libros de radio y había material de los cursos de radio típicos de AFA o de Radio Maimón, de Sí, Maimos, alfa, había material. tío. Buah. De los años Y claro, 60 es eso, ¿eh? Por ahí. esto ya eran 70, creo yo, 70. Flipa. principios de los 70. Ujú. ¿Vale? Y entonces todo ese material que había por casa a mí me asombraba, vamos. Yo no me acuerdo cuando aprendí a soldar, por ejemplo. Claro. Eh, Era no soy natural. capaz de recordar cuándo aprendí a soldar. He de ser Guay. tan Y tu pequeño. padre y tu madre dándote una estañadora, ahí, venga, dale rampa. Sí, sí, bueno, pues, más o menos. Y no, y pues con otros radioaficionados, ya con gente ya mayor que controlaba un huevo, además, de gente que había sido técnico de radio en la guerra y Buah, qué guapo. te hablaban de las antenas de los Zeppelin. No, no, es que mira, esto tiene que ser no resonante, no resonante. Sí, Esta sí. tiene que ser. Y pues eso, pues esquemas de pues, la radio galena, Joder, un Galena. receptor de reacción, luego un heterodino de 5 válvulas, luego un igual ya. Y dentro de todo eso, pues ya me empezó la que realmente fue mi afición primigenia y que tampoco la he olvidado nunca, que es la electrónica, Ujú, ujú. que es preciosa, es tan bonita Sí, como la informática sí. más. Entonces, dentro de todo eso, las revistas. Ujú, Eso ya estaba, pues había algunas revistas españolas, bueno, aparte de las de radioaficionados de Euro y esas cosas, y había una revista que era Elector. ujú, Elector publicó, y como tú has dicho, para hacer la placa uno con rotulador, ujú. venían unos fotolitos, pero entonces no había que tuvieran isoladora, Ya, ni ni ácido, hostias, claro. ni revelado, ni. Un ordenador que era un 6502 con un display de segmentos, un keypad, Y y 4 líneas de claro, código. Se traería. bueno, que había, sí, a ver, el 6502 luego es un procesador que el tiempo ha vivido bastante. Hasta el Commodore 64 no es un 6502, es un primo hermano, pero es poco más que él. No, 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 es un procesador que además va a un megaciclo. Wow. O sea, va a un perfecto megaciclo y sigue corriendo mucho. Tú ves una demo de Commodore 64 o ves una demo de Oric 1 y dices, ostras, ¿cómo hacen esto? Máquina, máquina, En sí, un sí. megaciclo. Mm. Entonces, claro, cuando monté eso descubrí que parecía una calculadora, como muy bien has dicho, que no Sí, era una calculadora. era Era otra. más divertido porque podías, a ver, ahí ya te tenías que buscar mucho la vida. Podías hacer correr un segmento en el display, ¿no? en cada uno de los dígitos, Sí. y con una tecla ir a cazarlo en cualquiera Qué de guapo. ellos. En el tercer segmento lo cazo ahí, en el tercer, claro, y ya. Pero un menudo videojuego de Avaldir, sí. Vale, Ya, pero ya, era un se videojuego que veía, digo, tío. chavales, Y era chavales, eso es interactivo. lo primero que vi yo, Claro, que se esto veía, también era ya, interactivo, se claro, movía. O lo sea, podías programar y lo podías cambiar. Ahora, en vez del segmento de abajo, que vaya haciendo uno de arriba, otro abajo, y que tenga que hacerlo con teclas de arriba o con teclas de abajo del keypad. Ahora que claro, y ahí ya descubrí otra cosa, que fue la algorítmica. claro. La cabeza funciona distinta, porque tanto en electrónica como en FPGA sucede todo en paralelo. Cada ciclo de reloj se ejecuta todo al mismo tiempo. Claro.
Me hace mucha gracia cuando hablan del cuántico, porque no solo se ejecuta todo al mismo tiempo, sino que hay tres valores. Ujú. Está el valor 1, que es El cero y alto, el -1, el, sí. ce- el 0, no, y el alta impedancia, que alta Ah, impedancia es vale, cuando no hay nada, claro. Z. Ujú. El valor Buenísimo. Z, tú no, cuando no hay nada en un bus no está ni a 0 voltios, tienes un estado que son Ujú. las dos cosas y ninguna. Qué bueno, qué bueno. Claro, entonces eh, todo sucede al mismo tiempo y además tienes tres estados, tienes un tristado. En informática todo sucede al mismo momento, Oh, ¿vale? Y sí, además solo hay dos estados. 1 o 0. Ujú. Claro, eso te lleva a que si quieres, no sé, hacer un emulador, por ejemplo, de estas cosas, tienes que hacerlo algorítmico. Nunca va a suceder todo al mismo tiempo, Claro, a menos es que tengas dos un cores. pensamiento dimensional, es brutal lo que estás Claro, contando, sí, sí, es claro, brutal. claro. Entonces, a veces es muy difícil porque estás haciendo algo en físico o en FPGA y sabes cómo hacerlo en algorítmico. Y a veces estás haciendo algorítmico y dices, pero ¿cómo mierdas voy a hacer esto aquí? Si no puedo, no tengo cores para coger los 8 bits al mismo tiempo y Tiempo, poner los claro. inputs al mismo tiempo. Guau. Lo que decíamos de Enigma, ¿no? De criptografía, que claro, coges una CPGA y te pones a romper con ella y rompe como una loca, claro, pero es que está sucediendo el giro de rotores todo al mismo tiempo. Claro, sí, es un thread, un hilo, sí, sí, secuencial, sí, sí. Sí, sí, aquí es el byte entero, ¿no? O sea, Ujú. ya solo en cada paso ya te has ahorrado 10 pasos de reloj. Bueno, y ahora te voy a preguntar, que sé que tienes un montón y algunas míticas y tal, que yo he oído hablar, que he leído de ellas, de hecho, ¿alguna anécdota relacionada con el hacking? Ya te he escrito si quieres o no. Cuéntanos Sí, algo por no, ahí. a ver, anécdotas. Te voy a nombrar tres, así las tres más divertidas. Hay muchísimas, Lo sé. pero muchísimas, tanto de freaking concentrales como con. Pero te voy a nombrar tres. Una fue, comentaba antes que una de las formas de salir a Internet era por X25, por Iberpack, Liberpack. Ujú. y para eso o conocías la clave y el usuario de alguien, que eso ya no sé, eso lo se conseguía por ingeniería social, Ujú. ¿vale? Eh, eso Glaucoma, también de la época, Ujú. la sacaron por ingeniería social haciéndose pasar por un inglés que quería conectar no sé cuántas máquinas y entonces, claro, cada vez que se conectaban miraban lo que escribían. En mi caso las sacaba de los aeropuertos, Hostia. también por ingeniería social. Consistía en llamar a las 2 de la mañana, Ujú. le cogían torre de control. Hola, buenas noches, soy Manolo Rodríguez de Telefónica. Vamos a hacer una actualización del nodo. Era para saber si tenéis mucha necesidad de utilizar la red esta noche. Sí, sí, por supuesto. Vale, pues vamos a configurar primero vuestra salida y así ya en un momento lo tenemos hecho. Vale, vale, gracias, gracias. Entonces cogías tu modem, les dabas portadora, ellos oían la portadora, le daban a su botón y entonces su script mandaba el usuario de conexión Iberpack, el password de Un no texto hay plano, mods, además. Sí, claro, sí. texto plano, a 1200 y si tenía suerte hasta mandaban, llamaban a un NUA, a un número de identificación de red y el script solo metía el usuario y la contraseña. Hostia, Ahí era el bingo gordo, porque qué ya guapo. tenías cómo conectarte y a dónde. Una vez estabas dentro de esa máquina ya saltabas donde te daba la. Buenísimo. Pero habían unas máquinas muy curiosas que eran los cajeros automáticos. Mm. Los cajeros automáticos tenían lo que se llamaba cobro revertido. Ujú. Así. El cobro revertido no de la llamada telefónica, sino del tráfico de red, vamos a decir, de X25. Ujú. El, el, tú podías llamar al cajero, el cajero te contestaba sin cobrarte nada de tráfico, con lo cual podías conectarte directamente desde Iberpack en abierto. Ujú. Y una temporada que estuve cajeros de Nextdoor y demás, decir, claro, yo puedo coger ese modem y usarlo. Claro. Si yo lo llamo un cobro revertido y él está conectado a la red, y eso pues conllevó una investigación. Normalmente no era difícil porque todos los cajeros tenían una pegatina con su número de red, Qué bueno. con lo cual, claro, no le voy a hacer los cajeros de mi pueblo. Claro, claro. Y cogí pues un montón de números de cajeros, todos y todos por el puerto de Alicante, directamente, ¿vale? Cajeros, vale, sí. Y bueno, pues siempre, por supuesto, a horas de noche, Ujú. no hacías nada de día. Ujú. Y la cosa es que te conectabas a SNRI y la cosa era ver por dónde podías enganchar el módem, que muchas veces era como hacer como que terminabas la comunicación, pero no terminarla Ujú. y quedarte ahí.
Qué Y bueno. una vez estabas allí, control X en los Nidos y te ibas a una especie de minipad que te permitía unas conexiones, bueno, era bastante útil, Sí, pero simple. funcionaba. El asunto es que, bueno, en una de esas que estás ahí en el minipad, llega un chorizo de información Pam. que ves claramente que es un número de tarjeta. Claro, es la Es conexión de la otro, banda ¿no? 2. Es la conexión de Claro. otro. Sí, sí, no, la conexión no, alguien. Mientras tú estabas en el cajero que estaba en reposo, el lector envía la banda 2, que es lo que leía de la tarjeta. ¡Clash! Wow. Es un... Dices, ostras, ACK. Claro. Y recibes una segunda cadena, esta vez más fea, más como cifrada, dices, ACK. Recibes otra cadena, ACK, dices. Todo esto capturándolo, porque en Claro, aquella claro. época lo capturábamos todo Sí, 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 claro. en el Minicom o en el ¿Cómo programa que no? utilizaron. Claro. Así que ACK, NAC, ACK, NAC, ACK, ACK, ACK. Y bueno, ya se ha ido. Sí, Venga, sí, se ya se ha ido el acabó. peso. Vale. Esta anécdota queda ahí hasta que al tiempo me entero por la prensa, que hay un pequeño pollo montado, el chaval acabó bien, pero yo lo pasé, en el cual un tío que llega por la noche en un barco pesquero, se va al cajero, pide saldo, y el cajero le da un saldo absurdo de millones de pesetas. ¿Vale? El chaval lo primero que hace es sacar mucha pasta y Mucha billetes. pasta y digo, guau, mira. ¿Vale? El chaval decía que pensaba que le había tocado un premio de estos que daba la CAM, la Caja Sí, Nacional lo de mítico, Interés. que el dinero te sale de la nada. También hay que ser Sí, ingenuo, pero bueno. claro, el asunto es que por la noche los cajeros solían trabajar en desconectado. No estaban, no, el host no lo recibía y entonces si no lo recibía, trabajaban en desconectado contra la banda 2. Claro, Claro, solo que yo le di un saldo estúpido. claro. Este saldo quedó grabado en la tarjeta. Con lo cual, hasta que se consiguió el fichero al día siguiente, el chaval estuvo sacando dinero del cajero, no sé cuánto le pedían. Al final consiguieron demostrar que podía ser un fallo de ruido en la línea o algo parecido. Al chaval no le pasó nada, menos mal, porque yo creo que al final hubiera confesado, ¿vale? Pero Sí, sí. eso de que con los cajeros no se juega. Qué bueno, tío, qué bueno y qué Y ya no dice ético nunca más. y qué Ya bueno. nunca más le dice, no, yo no quería robarle nada a nadie, no, pero el cajero tenía X25, es que ya era una manía persecutoria. Esa yo creo que es la más así de fondo. Qué guapo. Otra tiene que ver con Apóstols. Es el día que me llamó Merce, que escribía para la WI en aquel momento, con una historia que yo no sabía ni qué me estaba contando. Me llama por la mañana y dice, oye, y tal, pero ¿qué es lo? Bueno, pues, esto creo que aún se puede encontrar por ahí el artículo de Merce. Pero es que hay que... Ahora, según te lo vaya contando, imagínatelo, mi cabeza, las vueltas que iba dando. ¿Vale? Aquí ya hablamos año 95-96. Que los firewalls más brutos eran los de los Firewall 1, famosos. Pues, inicio de la noticia. Un terrorista alemán utilizando servidores de Líbano y un software de un grupo católico español, Los apóstoles. el catalán, ataca todas las máquinas del gobierno de Israel, incluido el Mossad. Buah, chaval. Claro, lo primero que miré es por la ventana y Claro, vamos pensando. joder, ¿quién falta ahí, tío? No, lo tenemos todo. El Vaticano. Vale, Vale. Bueno, la no, cosa también. era mucho más tonta. Había un chico alemán que tenía una página que se llama The Linux Counter, que iba cogiendo país por país el top level domain y iba bajando, ¿vale? Entonces iba buscando, pues, por cómo se podía coger el dominio recursivo y a cada máquina utilizaba el queso, que es sistema operativo de Apostles, Ya, el para queso. saber si era un Linux, qué versión utilizaba, iba haciendo un censo de máquinas Linux. Qué grande. Claro, este chaval había escrito el tracker aquel que usaba el queso y el hosting se lo dieron a una máquina que en inglés se resolvía como beirut.libanon.net. Fuah. Ya la tenemos liada, ya tenemos Sí, al... sí, sí. ¿Y cómo podía haber pasado eso? Porque, claro, me preguntaron y digo, es que eso no puede pasar. Firewall no tiene nada para pasar, no tiene ninguna herramienta de ataque. No, era más estúpido. Que eso para conocer el sistema operativo, que eso es una herramienta, la hizo Jordi Mulvey, durante muchos años, el Nemap luego implementó el algoritmo del Mítico queso. queso, sí. Sí. Lo que hacía era mandar paquetes desordenados
y a ver cómo los ordenaba el sistema remoto y que respondía. Qué Entonces, con eso bueno. se sabía qué máquina era. Ujú, Al no ir la conexión ordenada, al no llevar la conexión delante y esperar a secar ni esperar nada, ujú. el Firewall 1 no lo detectaba como conexión nueva. Era como si hubiera defragmentado, el típico ataque de Claro. defragmentación. ¡Qué Dice, guapo! no, el Firewall 1 pasó. ¿Qué pasa? Que aquello llegaba a los logs, ¡Qué no hubiera guapo! podido establecer nunca una sesión, pero aquello llegaba a los logs y se encontraron logs con ataques del Líbano. Buah, Claro, detuvieron al chaval, qué oiga, que historia, es una tiraron de herramienta. hilos, claro. El CERT hacia nosotros, luego encima el CERT decía que, bueno, que no, la página de Apóstols entonces era negra con el murciélago aquel verde, no, con la cruz, ¡Qué y una míticos! frase en gótica que ponía Apóstols y bajo ponía, yo no creo que Bill Gates sea el diablo, pero si se encuentra con él no necesitará traductor. Eso es todo lo que ponía en la página Buenísimo, tío, y los la sección apodos. de descarga. Y Buah, decían, hombre, a ver, estos muy buenos, eso lo dijeron, sí, muy buenos no parecen, un ¿eh? poco oscurillos son. Pocos curillos son, Encantado, sí, vuestro sí. grupo de encantado, tío. Sí, pues te digo, esa fue muy buena también. Y luego hay otra que es la de a Jordi le asaltaron una máquina Hostias. por un bug en un FTP, Ujú. un grupo portugués que se llama Toxin. Ah, los Toxin, buah, también, ¿eh? Toxin, De efectivamente. Fathers, ¿no? De Facers. Exacto. Ah. Y no me preguntes cómo. Sí, a ver, el ¡A por Jordi. ellos! No fue por ellos, es mejor. Nosotros teníamos una costumbre cuando entrábamos en una máquina, Ujú. era saludar al operador con el tono o con el phone en el VAX. Sí, Además era típico, Ave María hermano, los apóstoles están contigo. Claro, el otro se acojonaba y tal. Y normalmente hacías buena relación con los quitando admins, una ¿no? universidad en Baleares y tal, que el administrador cada noche cerraba la máquina y le volvíamos a entrar y esas cosas. Qué picón. La gente era maja, sabía que no Sí, sí, es molestábamos. verdad. No íbamos a romper nada. Pues eso hizo Jordi, le abrió un talk al hacker, al de Toxin, en su máquina. Empezaron a hablar y no me digas cómo que no, acabó aquello en un pique. Claro, a ver, eran portugueses, su colonia Timor Oriental tenía un pequeño problema con Indonesia en aquellos momentos de invasión y la cosa quedó en ver quién hacía más desfaces de máquinas en Indonesia. Vamos. El Jordi se puso a mirar, vi que tenían Red Hat, se puso a mirar un Red Hat en local y encontró un bug de escalado de privilegios brutal Buah. en el IMAP del Red Hat. Hostia, qué bueno, Y remoto, entonces, además. Buah. claro, y aquello fueron desfaces tipo 1984, Ministerio de tal, De la verdad. el Ministerio de la Verdad, del Ministerio, íbamos cambiando los textos. Joder, tío, qué Y además, gracioso. en los pies de página siempre el logo de Powered by Red Hat. Esa fue graciosa Muy buena, bueno, tío, muy y buena. peligrosa. Peligrosa, pero Peligrosa. bueno, brutal, tío. Ese es el reflejo de aquella época y Sí. todo, tío. Qué guapo. Qué bueno. Y vamos a seguir un poco más. Bueno, ya sabes, cuenta una anécdota cuando quieras, que tienes miles. Aquí te voy a preguntar una cosa que es un poco más personal, que eso, de donde quieras, y es si ha habido algún punto de inflexión en tu vida. Lo pregunto un poco para saber cómo somos, si cambiamos, cómo es la gente. Sí, hubo un punto de inflexión en mi vida. Ya llevaba años. Yo me voy en el año 90, septiembre del 90, a hacer la mili de Zaragoza. Ujú. Tardé muchos años en volver. Entre otras Joder, cosas, ya te pero digo, tío. claro, yo ya sí, aquí tenía trabajito de programador y tal, que bien, pero claro, yo allí ya me empiezo a encontrar con gente ya pesos pesados y además consigo fácilmente trabajo. Bueno, estuve ahí trabajando años de administrador de sistemas en día 16, estuve en el... Entonces, este paso por Zaragoza, dicen que nadie es profeta en su tierra y cierta Eso sí, razón tiene el se dice. dicho. Ujú, Yo aquí, pues eso, sí, un chico que sabe ordenadores y ujú. allí era uno que sabía escribir drivers para tarjetas Claro, con digitalizadoras en ensamblador. SPUX. Claro que Claro, y sí. ensamblador de varias máquinas. Y, entonces, yo allí sí que me encuentro con, pues, realmente con ya lo que es la informática más seria y no Sí. pues los ordenadores chiquititos Claro, y la en los radio, ¿no? programas O de sea, la facturación. tecnología militar, claro, radio, tal, tenías todo allí. Sí, bueno, eso allí y después también estuve reservista voluntario en la Brigada Paracaidista y ahí pues también con tecnología radio, con tecnología Qué de guapo. comunicaciones, entonces el, ya te digo, ese es paso por Zaragoza, que Ujú. además es una ciudad donde nadie, de verdad, nadie me ha considerado extranjero en Zaragoza. Me Ujú. consideran más extranjero
yo nací en el pueblo de al lado, a los 16 años me vine a vivir a este, pues aún hay más piques, sí, tú como eres de Monóvar, no, pues soy de Claro, Novelda. No, claro. pero vives en Monóvar. Guau, tío, la Zaragoza mítica. nunca me ha preguntado nadie, pero tú eres de aquí. Ujú, Nunca nadie, he vivido muchos años allí. ujú. Entonces, Qué guay. ese paso, ahí conozco también a Alberto Lozano, ahí Claro, estás cerca de la escena catalana, tal. Sí, y sí. de la prensa. Alberto había hecho cosas en prensa con Max, nosotros teníamos Max para publicidad, de ahí empiezo a ver cosas que ha hecho Alberto Lozano. No recuerdo ahora ni quién me lo presenta, Ujú, pero pues eso, la gente de Apóstoles, había gente que era ya de allí de Zaragoza, Jordi estaba en Lérida. ujú. El, no es un poco como sales de casa y te vas a una ciudad, vives allí y como que está todo más evolucionado. ¿No? Ujú, ujú. Había grupos de flickers, grupos Claro, de traders, BBS, sí, sí. Bueno, y de no todo. es lo Y mismo. de otras escenas, grafiteros, Sí, sí, hip exacto. hop, escenas de todo, tío. El heavy, lo que te gustara. Estaba una base americana, Zaragoza, Ujú, con lo cual, porque dices del hip hop y claro. de la informática, pues habían ordenadores que entraban por la base. Eso llegaba allí, claro. Ujú, Era una base de aviación que tenían allí, bueno, siguen estando los cazas, pero ya la base española. ujú, Tenías un montón en los garitos de Zaragoza, un montón de sitios donde iban los americanos y veías americanos bailando breakdance o ujú, bailaban. Salieron varios grupos en aquella época, en Zaragoza también los Misión Hispana y sitios así que eran, pues eso, hip hop muy americano con caja de ritmos. ujú, Eh, También una escena electrónica casi mejor que la de Valencia, más sanota que la de Valencia, que también en aquella época, ujú. Qué pues el bueno. KWM, era distinto. Entonces, ese punto de inflexión sí que abre mucho la mente, cambia mucho la mente, Qué bueno. porque pasas de vivir en un pueblo de 10.000 habitantes, donde, bueno, Sí, pues sales un domingo igual ves un gato, limitado, sí. claro, Y más a vivir en una ciudad. en nuestra época primigenia, donde era muy difícil coincidir con otros hackers cerca. Exacto. Tenías que buscarlos, tenías que ir a lugares. Era muy difícil encontrarte con gente que le gustara lo mismo, que no te miraran de una manera extraña y tal. Yo no había visto un Mac en mi vida y en Zaragoza todo el mundo tenía Macs. Ujú. Un montón de... Estaba ahí Raxon que los vendía y estaba la Cartuja Uladey, que Hostia, los cartujos. Y los cartujos, también, ¿eh? ahí también tengo anécdotas con Alberto, Qué bueno. con los cartujos, con el padre Ferrari. Me acuerdo cuando registraron el DNS y se me ocurrió pedir las escrituras. Me vieron dos monjes con un libro de cuero con páginas escritas. Sacaos de la abadía del crimen ahí, ¿sabes? Parecido, dos cartujos. Además tenían voto de silencio todos menos el primer, pues eso. Me llegaron ahí con el libro. Ten cuidado al fotocopiarlo. Y digo, yo no voy a fotocopiar eso. Llamé a Rediris, oiga, mire, que es que tengo aquí la escritura, pero que no se la voy a fotocopiar. Claro, Se esto. partían de risa. Qué bueno, tío. Qué Te digo bueno. que pues, Cartujaula de vendía Macs que traía de Estados Unidos, de alguna forma o de otra, o no se sabe. Trabajaban ellos directamente por internet también haciendo traducciones. Eran monjes cartujos. Ya, Entonces, escribanos, tío, sí, sí, amanuenses, vamos, Qué grande. traductores como había de 1.000 países. Entonces, digamos que ellos eran los que traían mucha máquina también americana que Wow. importaban de Estados Unidos. Vaya Era historia, brutal. totalmente distinto. Vaya. Pues la red de allí la montó Albert Lozano, que te puede contar cómo la montó. Cuando me ha hecho Rampa que me cuente lo bien que te lo pasaste montando la red de la Cartuja. Qué bueno, tío. Sí, de hecho, una cosa que la voy a dejar caer aquí como primicia, ya veremos cómo la construimos, pero os vamos a juntar a todos y vamos a hacer Sí, sí. otro formato que será maravilloso. Uh-huh. Pero aquí estamos contigo, voy a seguir un poco más y te voy a Uh-huh. preguntar pues sobre libros, sobre películas, sobre videojuegos, algo que quieras dejar a nuestra audiencia, que te hayan influido, que te hayan gustado. Cuéntanos algo. A ver, película, Libros o la libros de que más me ha electrónica o influido. Sí, electrónica. por donde quieras. Película, juegos de guerra, lo siento. Buenísimo, Matrix, me parece que, claro, Cyberpunk, claro. Neuromancer, Mona Lisa acelerada, Conde Cero, El por supuesto el cortador, juego de Ender, el cortador de césped, claro, el juego de Ender, el juego de Ender, Sneakers, los fisgones. Snakers, en sí. Te digo que como libros, pues un montón. Libro de informática, el Sí, Sistemas Operativos, Desarrollo e Implementación de Andy Tenenbaum, me costó 14.000 pelas, aún lo tengo, traía vaya. en disquetes los fuentes del Minix,
Toma ya. para compilártelo en tu PC y ejecutarte tu Unix en tu casa. Qué guapo, Y tío. todo el libro es el listado del sistema operativo. O sea, y explicando un sistema operativo, pero explicado, muy bien explicado. Ujú. Bueno, de hecho, Minix, ¿sabes? De Andy Tenenbaum, hace Sí. poco nos enteramos con los fallos de Spectre, los ataques estos, que Ujú. todos los procesadores de Intel, de AMD y de ARM llevan dentro un Minix corriendo para gestionar el procesador. Y entonces salió Tenenbaum y dice, a punto de morir me descubro que mi sistema operativo es el más extendido del mundo. Qué Pues guapo, tío. este libro de Andy Tenenbaum lo tengo aún, ya me costó carísimo, además es una Una joya. traducción de mexicano. Ujú. Estas que en vez de las teclas son llaveras y tienen llaves. Ya ves, Sí, sí, sí. qué grande. Y los arrays son arreglos. Arreglos. Sí. Ese libro de vez en cuando voy a buscar. Ostras, ¿cómo hacía esto Minix? ¿No? Qué bueno, tío, Minix. Me ha marcado. De hecho, decía Albert Lozano decía, joder, era aquella época que te podías saber todos los comandos del sistema operativo. Sí, sí, Todos. sí, sí. O sea, decir, yo es que Todo. me los sabía todos. Y todos los flags, Y claro. todos flags y todo, tío. O sea, Y videojuegos, ha habido muchos, pero voy a nombrar una serie que son los Zork de los, Infomagic. los orc, ya ves, Los tío. Zork, Y- bueno, estaban para CPM, los tengo en PDP-11, los tengo en MS2, que son unos conversacionales con un sentido del humor brutal, pero Ujú, brutal, ujú. difíciles de pasar, pero claro, es que ahora la gente se compra un juego para pasarlo en una semana. Antes, cuando Sí, tenías un juego que podías ir salvando y te lo pasabas en un año, claro. 6 meses, será un juego bueno Era, y claro, encima que era tenía guapo. sentido del humor, Ujú. claro. Sí, sí, Entonces, historias. Además, en nuestra época eran muy, muy roleros. Sí, es verdad que eso sí, ha sí, cambiado, ¿eh? El tema de los juegos, un poco ahora que incluso los chavales, digamos, se graban jugando y tal, es como ajá, esa inmediatez incluso para pasártelo. Pero yo he estado jugando aventuras gráficas, por ejemplo, me acuerdo de aquella de LucasArts de Indiana Jones, de Fate of Atlantis, sí, que sí, también sí. te podías tirar tus 6 meses, 7 meses para poder hacer Bueno, todos los y las del, puzzles y todo. y las del pirata. Claro, el Monkey Island. Monkey Island. Con El Monkey ese, Island me lo pasé yo en Atari ST. fue flipa, tío, con aquellos píxeles primigenios, con aquellas conversaciones ácidas buenísimas. Bueno, el Sweet Larry también Buah, de la el misma Larry época. Sweet, tío, El ya Larry Sweet, ves. sí. Ese era genial. Tío, este ya era para mayor de 18. También conversacional no salía nada, pero era Sí, sí, brutal, sí. era Eh, durísimo. Hoy en día no se podría publicar ese juego. Correcto, sí, sí, eso ha cambiado bastante. Mm, Y además, esta idea de la conversación, porque nosotros, digamos, en nuestra época éramos muy de leer. A mí, digamos sí, que nos podíamos leer toda la aventura, sí. ¿sabes? Jugar todo el juego Claro, leyendo, claro. metiéndote en ellos. Sí, sí. Es que nos gustaba hasta mal. Yo con el joystick he sido un zote toda la vida. O sea, yo Sí, los matamarcianos de joystick los he llevado fatal, porque sí. primero no me mantienen la atención. Porque, Ujú. a ver, si fallo algo 4 veces y ya sé Sí, yo que soy torpe, pues mira, ya lo dejo, a ¿no? mí no me gustaron tampoco los de Mm, plataformas, todo esto, los arcades, nunca me han llamado la atención mm, porque es muy de meter horas en sí, manejar bien el periférico y tal. A mí sí, siempre me gustaron los ARPG, los RPG sí, y los de estrategia también, donde puedas hacer exacto, también, por efectivamente. turnos cosas así, ¿sabes? Ujú. Y claro, de aquellos juegos, por ejemplo, que hemos mencionado antes, La Abadía del Crimen, que por cierto hicieron La Abadía del Crimen. un remake, otro juegazo español también, el Sí. Comandos. Mm. Ujú. Bueno, la época de Dynamics, que es de traca. Éramos el centro del software, le llaman la edad de oro del software español. Es cierto, sí. Eso porque se hacía. Voy a intentar traer también gente un poco de esa época. Antes has hablado un poco de ese retro hacking. Sí, Tenemos grandes retro hackers en España. Esa comunidad siempre ha sido muy potente sí. y grandes creadores de videojuegos. Bueno, y hay alguien que hizo además recreaciones de todos los juegos que estamos nombrando Ujú. para Amstrad, tanto para CPC como para Sí. PCW, que es Javisoft en Madrid. Javisoft, sí, sí, sí. Javi es Hizo brutal. emuladores, tal, o sea, Sí, 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 pues Javi ha hecho recreaciones de juegos de la época donde les ha metido color, sonido Y, lo que les faltaba, ¿vale? Descubrió además Javi, eso además lo tengo implementado en FPGA, ujú, que eran ports de gráficos CGA, con lo cual, si tú rescatas la información y la muestras en los 3 colores que tocan, sí. tienes una paleta de CGA perfecta. Estás viendo el juego de PC en CGA en el PSW. Wow, qué bueno, Yo te digo tío. que es Qué bueno. Sol Negro, por eso digo, hay un montón de juegos de la época que son para ver. Ujú. Eran,
conversiones directas prácticamente de una sala. Total, sí. A mí me gustaban también de aquella época. No había tantos tal, pero bueno, que había juegos que la gente se curraba un poco en los Telnet, en las BBS, una especie de Sí, capture de flag, digamos. Algunos eran historias sí, de vampiros o cosas así que sí, también sí, era sí. muy guapo No, aquello. O sea, yo llegaba más, era más chaval y tal, y aquello era como entrar en un mundo, tío. O son sea, los moods, los multi-user los dungeons. moods, tío, los moods, eso es, ¿sabes? O sea, que ahora, claro, eso se lo cuento ahora un poco a gente más joven y pues vaya chorrada, pero cuando aquello, tío, era muy excitante, o sea, estabas entrando en una máquina Mm. donde había ahí como pruebas y cosas. Sí, yo recordaré toda la vida en un mood que, claro, yo la costumbre de los Zord de ir cogiéndolo todo mientras te quepa, y habían por ahí unas tablas y yo las cogí y las llevaba y yo, ¿para qué serán las tablas? ¿Para qué serán las tablas? Y como 2 días después, cada uno que me encontraba por el juego, ¿has visto tú las tablas? ¿Has visto tú las Te tablas? las ¿Has visto llevabas tú las tú. tablas? Esas tablas eran para pasar un río y volver a dejarlas donde estaban. Y te las habías llevado, tío, Me las había llevado. qué guapo Las era broncas que aquello. me cayeron, Qué sí, guapo sí. era aquello, interactuabas con la Eh, peña, rol sí, puro, gráficos en ASCII, te imaginabas la habitación mm, donde entrabas, te describía, ahí sí, sí. sentado no sé quién te mira de tal manera, hacías tus Mm, tiradas de dados si era necesario. Wow, wow, qué época más buena, tío. Y ahora te voy a llevar a mm, una más de ahora, a ver qué ujú. opinas, y es si tú crees que nos vigilan, digamos, si hay una Por vigilancia supuesto. ciudadana, y si crees que No, sirve a, de algo. a ver, antes lo creía, ahora ya te lo aseguro. Ahora ya han aprobado leyes directamente para hacerlo. Total. Hay un Y departamento precrimen presupuestos, brutal. y Hay presupuestos. presupuestos para ello. Hay un departamento precrimen brutal para ello. Así es. Eh, mm, Te digo más. Sitel, por ejemplo. Cuando les interesaba a ellos difundir sus, cuando digo a ellos, Ujú. digo a esos grandes ellos que Se siempre están entiende. allí, A los que siempre que era, mandamos un beso desde aquí. a los que siempre mandamos un beso, efectivamente, y que curiosamente, por mucho la gente que no son ni derecha ni izquierda son lo mismo siempre, ¿vale? Sí, Pues ahí había correcto. unos sellos que durante mucho tiempo han querido adoctrinar niños y han hecho fuerza para meter los terminales en los niños, como Hostias. fuera, Ujú. ¿vale? Ahora no les interesa porque la información que viene es de la resistencia. Claro. Y entonces los niños van contra ellos. Y ahora van a prohibir los terminales a los niños. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno lo que Esto estás te digo. diciendo ahora. Entonces, Qué bueno. Buenísimo. claro, claro que siempre nos han vigilado. Ujú. Siempre. No, vamos. Y también en PGP, la versión europea, en cómics hicimos la traducción al castellano, colaboramos para traer los fuentes a Europa porque no se podía exportar los programas de criptografía porque estaban tratados como armas. Así es. No teníamos SSL. En cómics contratamos a otro hacker catalana, Jordi Mas, que Ujú. estaba entonces en Quartetech. Ujú. Lo contratamos a Quartetech para que nos hicieran un navegador con SSL Hostia, qué bueno, tío. para poder meter banca electrónica con cifrado, porque no tenían SSL ni Netscape ni Microsoft. Cuando Microsoft quiso, oiga, es que usted distribuye el cuarto de aquí, nosotros queremos digamos, pues mire, es muy fácil, porque bueno, al mismo tiempo hicimos una CA, obviamente, para poder emitir certificados para todos Guau. nuestros clientes, porque no había de eso. Cuando se podía hacer. Cuando no. Claro, no, pero es que la ley de la calle, a ver, si no hay CEA, bueno, eso acabó, nuestra CEA acabó llamándose Fundación Española de la Seguridad de las Telecomunicaciones, con Ujú. los notarios, los abogados, o sea, el Colegio de Notarios, Colegio de Abogados, Corredores de Comercio, Universidad de Zaragoza, y aquello fue la primera ley de firma electrónica, vino de ahí, pero es Claro, que qué no, bueno. era imposible utilizar criptografía. Ya, ¿Por ya. qué? Porque estaba prohibido, ellos querían que solo se utilizara criptografía en Estados Unidos, para el resto era un arma. Ujú. Y claro, si tú prohíbes la criptografía, lo único que consigues es que solo los proscritos utilicen la criptografía. Claro, sí, sí. Lo he hablado además con un criptógrafo, con José Mm, Ramón Soler, que incluso también el hecho de que si nadie lo hace y lo haces tú solo, ya te estás señalando. O claro, te está sea, señalando. claro, o sea, la idea Claro, es, no puede haber una oscuridad. Si te están escuchando a todo el mundo y tú eres un ente oscuro, no puedes mandar solo el mensaje comprando los misiles o los fusiles AK-47. Tienes que mandarlos todos cifrados, porque si no ya saben por dónde empezar. claro, o ciframos todos o el cifrado Claro. no sirve Y lo tanto. mismo con las redes. Ujú. Qué En bueno. aquellas épocas yo he tirado muchas líneas, yo he tenido línea punto a punto con Alberto Lozano, he tenido línea punto a punto con Jordi Murgó, he tenido línea punto a punto con Arrakis, he tenido Hostia, con en, Arrakis, en- tío. en otros momentos he tenido en X25 cosas también con otros. Sí, éramos
de compartir. Claro. Primeras comunidades Wi-Fi, Wi-Fi.net. Yo tuve una empresa también, 11 Megas Network, que daba conexión en Wi-Fi. Y realmente la idea era compartir. Y además es que ahora nos han convencido que Internet es una cosa que te vende un operador. No, si yo tengo una máquina que comparte en Internet y tú tienes No otra y las hace falta. juntamos, somos Internet. Claro. Sí, sí, es la El red que de me paga a mí el redes. operador Sí, sí, es por que el precio contraante. nos la han metido. O sea, de hecho, Doblada. vamos a hablar un poco de Claro, esto. y ahora es muy fácil porque ya tienes donde vigilar. Punto neutro, operador, Fácil, sí, tienes sí. donde cortar, tienes cómo pinzar un DNS, llevártelo del sitio, lo Está tienes todo hecho. todo capado, Entonces está dices, todo no, centralizado, aunque parezca que no. Tienes nos la BES. vigilan, sí, sirve pago, sí. ¿Vamos a seguir balando o nos cabreamos? Yo creo que lo suyo es cabrearse. Claro, Pero cada día... yo también. Tienes la BSA, tienes estos lobbies, estos Sí, grupos, ¿no? Que se unen a las exacto, teleoperadoras. Tienes países que cortan Internet directamente. Esto no debería de ser directamente. posible. Internet es nuestro, no suyo. Yo, Ujú. una de las frases que comentaba hace poco es que Internet cambió de bando, lo cambiaron de bando. Con todo esta, la llegada de Google, Don't Be Evil, ¿no? El Google cambió la indexación. Vamos a ver, pero si cuando, además en PCInet tuve la suerte de trabajar con Paul Bixby, uno de los creadores del DNS Hostia, y del claro. TCP/IP, y el TCP/IP era un protocolo tan abierto que era un protocolo militar. Abierto, sí que conectaron con las universidades, para empezar, y publicaron el protocolo para que hasta los rusos se pudieran Para que conectar. llegara todo el mundo, sí. Hablamos de Guerra Fría y abrieron un protocolo que incluso los rusos se pudieran conectar a la red. O sea, no estaba prohibido, al revés, había ganas de compartir red para datos científicos, eso era Internet. Y en estos Sí. momentos Internet, cada uno tiene su Internet privada que vende al módico precio de Sí. tu vida y tus datos. Es un centro comercial, sí, sí. Antes era un campo abierto, ahora es un centro comercial, sin Sí. duda, sin duda. Y además que son gardening, que se llama el tema, los ingleses se llaman gardening, ¿no? Como jardines, ¿no? O sea, o Exacto. estás en Facebook, o estás en TikTok, o estás en Instagram, o sea, estás como en lugares cerrados y Internet es gigante, mucho más que eso. Sí, exacto. O sea, porque claro, la gente confunde además Internet con la World Wide Web, con la capa web, con lo que creó Tim Berners-Lee, el navegar. Pero Internet es Sí. mucho más, son más protocolos, más puertos y tal. Y es nuestro. Aún queda Gopher por... Mira, pues aún Gopher, queda tío. Gopher y Sí, me sí. gusta buscar las cosas en Gopher, navegar por Gopher por el formato de la información. Prefiero el hipertexto de Gopher sin imágenes Sin prácticamente duda, que sí. las páginas web actuales, que es que te tragas 8 minutos viendo una página con cosas que se mueven y la información que buscas nunca la Y encuentras. lo que tarda, la de datos que da, Sí. el JavaScript, también los lenguajes un poco cambiaron, hicieron bastante daño un poco, en Sí. general. O sea, quiero decirte, General Dani. sí, sí, yo también estoy muy de acuerdo con que el Internet que ha cambiado, de hecho hasta Tim Berners-Lee, digamos, él es creador un poco de la World Wide Web, del primer navegador y tal, Sí. para que entienda un poco la audiencia, también es muy contrario. Él creó eso. El Mosaic. Claro, y lo que ha quedado, dice, no, no, esto no es lo que queríamos. De Es que hecho, no era, el juego no era ese. no, no era ese, no era de compartir como se está compartiendo, era otra forma de El juego no compartir. era ese. No era para que llegaran, el marketing se hiciera con la red, ni era Con para todo. que las empresas tuvieran... es que no tienen usuarios, tienen cautivos. Tienen cautivos. Y los políticos, ¿eh? Porque también Sí, hablaba sí. hace poco con Flor Vilardell un poco de estos políticos creados en Internet. Este Milei en Argentina, estos personajes, Sí. Bolsonaros y tal, o sea, están creando una serie de sociópatas y psicópatas y todo es gracias a sus redes sociales, su TikTok, su Instagram y esta manera. Antes era muy difícil, digamos, tenías tus grupos, tenías tus seguidores, porque tampoco la palabra seguidor también tiene tela, seguidor, Joder, ¿sabes? tío, Y adórame. claro, y luego el tema de valórame eso, júzgame. Y luego los perfiles, profiles, que es totalmente policial tener un perfil. Sí, Antes éramos anónimos. Tú he empezado esta entrevista diciendo 3 de tus seudónimos. sí, Tendrás más, yo también sí, tenía un montón. Y sí, ahora sí. la gente es, pongo mi nombre y mis apellidos que se sepa quién soy, ¿no? Cómo ha cambiado. Así que sí, yo también creo que nos vigilan, pero ¿sabes lo que creo? Que sirve solo para ellos. Creo que la vigilancia no es para evitar los problemas graves, en realidad. Hay un libro de Marta Peirano que se llama El enemigo conoce el sistema, Buenísimo. que es muy bueno. Sí, sí, Donde buenísimo. pone un ejemplo con una hoja de la Stasi vigilando a un político cuando la Guerra Fría,
Ujú. Y lo que le dieron a un político que le pidió a su operadora todos sus Sí, datos los durante una CDs. semana. Sí, sí. Exacto. Y aún así le dijeron que bueno, que eso era un porcentaje, que no era Sí, que todo. bueno, que todo tampoco se lo iban a dar. Claro, y guapísima la idea porque juntaron a un grupo de estos de Visual Data para visualizarlo Ujú. y se veía Sí, sí. perfectamente dónde estaba, dónde se quedaba, cuándo iba con su Vamos, ¿dónde novia, había comido? Sí, sí, sí. todo, todo, tío, Por eso te digo todo. que O sea, en realidad lo que veo es que nos vigilan, pero no lo enfocan en ayudarnos y en cuidarnos. Nos vigilan para no, controlarnos. Por eso hago un poco esta pregunta. somos un producto. Sí, sí, es cierto. Y también otro gran tema es cómo competir con eso, cómo puedes montar, porque en nuestra época podíamos montar nuestros trackers, nuestros, digamos, Mm. todo, podíamos hacer un navegador, pero ahora ¿cómo compites con servicios que son gratis, como Facebook o Google o Instagram? Si son gratis, si no les vale dinero entrar, Claro, ¿cómo pagas los CPDs? ¿Cómo pagas todo eso? Con los datos de la mm. gente, o sea, con Claro, sus y sacar adicciones. los CPD son mucho más baratos, ¿no? Que antes una máquina era carísima. Ahora Ya, puedes poner, el asunto es quién narices va a interesarle lo que tú haces, ¿vale? Esa es la primera. Porque es que ahora, pues es que está mi madre. ¿Has visto? Te mando un vídeo de TikTok, mamá, sí, que no tengo TikTok ni lo voy a abrir. Mamá, sí, y yo las veo que no mantienen, no son capaces de mantener atención. que va, No, que nosotros va. hubiéramos buscado en nuestra época textos, el puto TXT, el PDF no existía, pero vamos, si hubiera habido PDF, bueno, pero estaba el látex, fíjate Sí, que estaba el lo látex, podías tío. sacar, Hostia, mítico ¿vale? látex. Y cogías ahí Muy potente. un auténtico libro bien hecho y bien maquetado, con datos científicos, con datos de tal, y te lo leías, vamos, encantado. Sí, Mucho mejor que una página web. O sea, la página sin web duda. era para presentarte el látex. La página era una pequeña presentación con un abstract tal y dobló. A ti te bajabas tu látex o te bajabas Ujú. tu y con eso, o tu PostScript incluso un poco más tarde. Ya, PostScript, Y, ya te digo. y Ujú. con eso, con el PostView o con lo que fuera, pues, tenías libros con una cierta calidad como libro, pero es que ahora tenemos páginas que no dan ninguna información y tenemos un montón de servicios donde es que me da mucha pena. Pues, con mi Sonia, cuando me enseña un vídeo, mira, no sé qué, y te pone una chorrada, y Sí, dices, es que yo no hubiera perdido ni 3 segundos ni medio, sí. ya Y, no te y- digo en hacerlo ni en verlo. y más cosas, la de gente que se está quedando fuera. Hablaba, por ejemplo, Sí. con Amparo Peiró, que ella es sorda. Y ella, Mm. en el internet de antes, pues todo era de Claro, leer, todo era tal. Ahora, claro. los vídeos de TikTok, todos estos vídeos, les dejamos fuera. ¿Qué pasa con la Y al gente revés, mayor? La gente mayor también las dejamos fuera, las aplicaciones, las miles de y cosas al que tienen. revés, en las páginas antiguas de Gopher, claro, yo en un SP he tenido todo tipo de clientes, Ujú. habían lectores y entonces las páginas web cuando se hacían, si ponías una imagen tenía el alt para poner el texto para que lo leyera, Claro, pensando en los lectores de la gente con invidentes. discapacidades. Sí, Y sí. no sé, o sea, todo era un top-down de arriba abajo Ujú. para que el lector lo leyera de arriba abajo para que no se perdiera esa información para la gente sin vista. Sí, En estos momentos, le pregunté hace poco a un amiguete y me dijo que sí, que es casi imposible ver nada en la web con sí, el lector. sí, sí, No, así eso. es. Así es. O sea, quiero decir, la de gente que esta especie de transformación moderna está dejando atrás. Sí, Para mí me parece muy poco sí. inclusiva, es Está tremenda. aumentando la brecha digital. Brutal, brutal. Nosotros Sí. peleábamos Han contra metido aquella millones, se brecha supone que para acabar con la brecha y la digital, están eso lleva creando. 22 años. Y lo que han hecho es hacer la brecha muchísimo más grande. Claro, o sea, te dicen, no, hemos invertido en digitalizar las oficinas de la administración. La gente Es mentira. mayor no tiene ni idea, no se va a bajar Mm. una aplicación, no sabe usarlo, se sienten indefensos. O sea, Hemos invertido, no, lo que habéis invertido es en quitar oficinas y quitar eso personal es, en que quitar tenga gente. gente. Eso es. ¿Vale? Esa es la Y inversión. encima Y habéis inversiones invertido de en, amiguetes, tal. sí, esa es otra. Fondos Next Generation. Mira, la mitad de aplicaciones que he visto de fondos Next Generation, que además se le han dado a empresas de sus amiguetes, la mayoría de ellos, Sí, son Indra, empresas que etcétera, al ya digo yo los ciudadano nombres, ni le dan ni le ni le vienen. vienen, tal cual. Es que esto es para entrar, y yo he tenido que hacer pliegos de eso últimamente, al Ujú. polideportivo, reservar por internet y entrar con la tarjeta y que cuando entras con la tarjeta se encienda la luz. Y se dice, ¿qué tenía de malo el interruptor? Ya, sí, sí, sí. ¿Qué ha ¿Verdad? ganado? El usuario, Sí. el ciudadano que ha ganado. Si va Pues a tener que llegar ahí y sacar la tarjeta, ya podía darle un interruptor. claro. Sí, Claro. y el dinero que se gastan, yo Sí, ya se puede contar. Yo le hice el de Face, digamos, a la página de la presidencia de España en la Unión Europea, de Zapatero, que lo cambié por la cara
de Mr. Bean, igual te suena Sí, aquello, bueno, pues esa página, porque no era un poco la broma, tardé en darme cuenta que no era, claro, esa que página se parecía. costó 13 millones de Sí, sí. euros, ¿vale? Ujú, Porque la gente se quedó con la anécdota de Mr. Bean, pero es que ujú. costó 13 millones de euros una página web de dinero Así es. público. La aplicación de radar Ecovit esta que hicieron para el tema del COVID, Sí, eso es genial. o sea, quiero decirte, y además, Pero lo que me parece genial es que le des ya, bueno, que sí, eso ya lo sé, pero bueno, que ya directamente firmes directamente el permiso para que te puedan seguir a donde sea. sí, en el móvil le decimos, sí, Sí, toma, sí, te es acepto todo, la distópico total. localización, acceso a Sí, llamadas, o sea, tú, no sé quién, alguien de la comunidad también puso, como todos los permisos, que es un poco lo que estás diciendo, que requería esa aplicación y dices, pero vamos a ver, o no, sea, no, pero si estaba hecha para eso, estaba hecha para que si había habido, se supone, que sí, se supone, porque nunca fue así, ujú, que si había habido un brote ujú, en un sitio, directamente, como tú habías estado en ese sitio, te pudieran notificar para que ujú. quisieran. Pero eso es que eso yo creo que es la mayor burrada y Sí, siempre nos con el venden el COVID, rollo de claro, cuidarnos, pero claro. nunca es verdad. Hay dos rollos que les encantan. Este pandémico último les ha salido bastante bien y el otro es el de los niños. Siempre lo hacen todo por Ya, los niños. es verdad. Cuidado con los. Hay que prohibir el cifrado por los pederastas, por los. Exacto. Siempre, es la Ujú. excusa mítica. Es la excusa perfecta, esa era la perfecta. Sí, Eh, Ahora con la pandemia se inventaron algo que es brutal, que es por el bien común. Por sí, el bien común solo han actuado, que yo sepa, Hitler, sí, 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 Mussolini. sí, sí. Toda esta gente no, ya pienso yo por el bien común. Cuando nuestro sistema legal es un sistema que va en la duda a favor del reo. Tal No cual, piensa nunca en el bien común. tal cual. Sí, sí. Entonces, Y te doy otro dato, o como yo lo expresaba en aquella época, digo, generan una sociedad tremendamente individualista, sí, tremendamente capitalista, y cuando hay un problema les dicen, no, ahora tenéis que ser comunistas, ahora somos exacto. nosotros comunistas. ¿Cómo? Sí, sí. O sea, pero si has creado todo, 1984. claro, estás Es eso. creando individuos Cambiamos las noticias y ya está. que estás creando un mundo del sálvese quien pueda, de, ¿sabes? De Ujú, individuos y tal, y luego les persigues porque hacen una fiesta cuando les has dicho que estén un año encerrados en su casa. Pero vamos a ver, ujú. o sea, No, no, pero no es que los persigues. Es que mm, los señalas, eres capaz de derribar la puerta, Ah, ojo, sí, durísimo aquello, ¿vale? ¿eh? Cuidado. Derribar una puerta porque alguien en su casa está con más gente Claro, y derribas una puerta sin orden judicial. es distópico Es que se total, está ¿eh? cometiendo un delito. ¿Qué delito? Ya, ya. ¿Qué delito? Estar en mi casa. Sí, y que luego además, claro, eso además rompe, que a ellos les encanta, rompe, o sea, aquí miles de cosas, ¿eh? Rompe el derecho a la propiedad, que es, para ellos es Claro. su gran lugar. Como se rompa eso, Sí, sí. cuidado, anarquía, ¿no? Y además, un delito que después, por dar el dato, el Supremo echó hacia atrás todas esas, digamos, todas Claro. esas multas y todo eso, que eso Pero no. es que eso era totalmente ilegal. Pero si eso Y, estaba claro que era. Pero. Y es y- un poco y te digo lo que han. otra cosita más que además has mencionado a Orwell. Ver la realidad a través de una pantalla. Sí, Estamos llegando a un punto, a un lugar, que esto lo comentaba una compañera, que me encantó la reflexión, y es un poco esto, donde la verdad te la dice una pantalla y los hackers sabemos que las pantallas mienten. sí. Y entonces, todo lo que me dice la pantalla es la verdad, ya sea lejos o incluso aquí al lado. Pero bueno, no, espero no hacerle ningún. Bueno, no haré mucho spam. Pero mucho spoiler. Tira, tira. ¿Cómo torturan al final a Winston en 1984? Mm, Con sus miedos. exactamente. Con sus miedos. Claro, claro. ¿Cómo torturan a cada uno? Con su miedo. Claro, conocen nuestros miedos. Ujú. Saben dónde vamos, dónde no vamos. Conocen nuestros miedos. Nos torturan con nuestros miedos. Y nuestros Una vicios, pandemia, todo. un volcán, una guerra, Claro. Oiga, pero si esa guerra, ¿y yo por qué tengo que pagar millones en mi país en una guerra que no me va ni me viene? Es que es una guerra muy mala. Ya, ya, Sí, bueno, pero es una guerra muy mala. ¿De quién? ¿Del que era nuestro aliado o del que era el país más sí. corrupto del mundo hace 2 años? ¿Con Claro, quién no puedes voy? hacer. ¿Sabes? ¿Con quién voy? Claro, pero ¿por qué tengo, claro, ¿y por qué tengo que ir? Bueno, había uno que me vendía gas. No, no, pero ya no le compramos. España es récord, el segundo país que más gas ha Compra. comprado a Sí, Rusia. Entonces, ¿para qué vale pagarle al otro? sí, no, y más datos. La venta de armas a Israel, España, le está Sí. vendiendo bastantes armas y comprando también misiles. ¿Qué hay Ujú, en Gaza? Que mucha gente no lo sabe lo que hay en Gaza. En Gaza hay gas. Debajo de claro. Gaza hay gas. Ya está BP.
digamos, haciendo business. Quiero decirte, los recursos, No, todo pero esto. Gaza es que está muy lejos. No, Gaza está en el Mediterráneo. El que está muy lejos es Ucrania. Claro, eso es, eso es. O sea, quiero decirte, y más, ¿no? Y cómo nos cuenta, guerra es paz, ¿no? Siempre darle la vuelta. Claro, Los malos son los otros, los buenos somos nosotros. 1984. Eurasia nunca estuvo en guerra. Exacto, nunca estuvo en guerra. Claro, Claro, o sea, con Oceanía es es lo increíble, mismo. es Mm. increíble. Y con la pandemia, un poco Claro. retomando lo que decías, Y lo solo vimos. faltaban las pantallas y las cámaras, que es que Claro, ya tienes el 1984. Vamos, es que se quedaron cortos. muy cortos, muy cortos. 1984 se quedó corto con lo que estamos viviendo en estos Muy momentos. cortos, porque además, te digo, en 1984 o en otro tipo de distopías había un único dictador, un partido, un dictador, y Sí. entonces era fácil referenciar. Si eras una mente abierta o una Ujú. mente inquieta, pues podrías señalar dónde estaba el peligro en la vida de los otros. Tú sabías que tenías que reunirte con tus amigos, hablar de una Ujú. manera que no te pillara el partido. Pero encima en la sociedad que hemos montado, el bueno, el Ujú. malo, el que te puede traicionar y todo eso está como muy difuminado. O sea, Ujú. y sin entrar en nombres de partidos, pero Pues da igual, o estructura, es una da estructura. igual. En Claro, o estos sea, momentos es que da igual, da si es que igual. parece que digan cosas distintas. No, párate a pensar. Claro, Dicen lo mismo, todo diferente para que siga igual. claro, Todos los dicen lo mismo. grandes cambios que hay que hacer no cambian ni cambiarán. Y como te salgas del redil, palo en la Claro. cabeza. O Y sea, nadie piensa derogar, por mucho que diga, ninguna ley que la ley, apruebe la anterior. Nunca ha pasado la ley quitando una ley de Mordaza. educación. ¿Dónde está la ley Claro, sí, por Mordaza? ejemplo. Tío, ¿dónde Por está? O ejemplo. sea, quiero Ujú. decir, siempre, y estructuras como la monarquía, o sea, partidos que se dicen republicanos, partidos, o sea, es que hay tantas cosas que son tan Ujú. inverosímiles y está la gente tan alienada, que es la palabra realmente, que es Sí, sí. muy No, difícil pero, salir de pero esta han hecho distopía. equipos. ¿Eres del equipo rojo o del equipo verde? Es que es Pues muy fácil. Divide et has elegido. imperum, ¿sabes? Divide y Ujú. vencerás. Claro, o Sí, sea, sí. o sea, encima son cosas tan básicas y tan Ujú. sencillas de ver y esperan las mentes inquietas o que se destruyan con Ujú. drogas, con lo que sea, o, digamos, aislarlas de los Así, medios de esa es otra. comunicación. De los 80 con la heroína que destruyó el mundo. Y Claro, ahora, justo ahora, aparece el fentanilo, que por lo visto es una cosa que está en un montón de medicamentos la más de comunes, muy barata, muy fácil de... pero que está generando algo parecido a lo que generó la heroína en los 80. Dice, ya Total, lo que nos faltaba. total. Ya tenemos volcanes, pandemias. Total. Sí, es la doctrina del shock que decía Noam Chomsky, Exacto. nos habló un poco de shock tras shock para que no te dé tiempo a Ujú. pensar que todo esto es una pantomima y Sí, que no, y el síndrome de la rana hervida. O sea, poco a el poco síndrome de te la van rana. calentando hasta que te mueras, pero como es poco a poco, pues claro, si nos metieran en 2000, fíjate que me voy lejos, a 2019, Ujú. nos meten en el estado de sitio digital que tenemos ahora, nos meten el Aquí, espionaje, así de golpe, decimos que no. sin Nos duda. rebelamos, salimos a la calle y quemamos con antorchas a Sí, sí, lo que haga Twitter. falta. Sí, sí, sí. Y En luego estos también, momentos no, y no sé, nos también hemos acostumbrado. y todas esas distracciones, digamos que yo creo que las redes sociales de este tipo tan perfiladas, tipo Facebook, Ujú. tal, les vino muy bien para tener ahí como a la masa, para controlar el Sí. discurso, para saber señalar y dejar fuera, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, yo tuve Twitter antes de todo, de Twitter, yo ya tenía Ujú. el Twitter, y podíamos entrar con Tor, podíamos saltar a proxies y Sí. entrar. Caparon todo eso, caparon las APIs. Aquí tienes que estar con tu DNI, que sepamos quién eres, con tu teléfono. Empezaron a Sí. crear registros Sí, pero de todo, eso ¿no? ya es por a petición de la Comunidad Económica Europea. Ujú. Eso lo Bueno, pidió Europa. otra gran Vale. historia, ¿eh? El Tratado de Pero es que, Maastricht. sí. Otro gran cuento que nos contaron, vamos, para no dormir. Ujú. 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 Bueno, vamos a intentar volver a Sí. nuestro canal, digamos, a The Hacker Style. Y aquí te voy a preguntar si recuerdas algún virus, algún ransomware, algún tipo de filtración o de ataque de alguna manera especial. ¿Y por qué? Te digo, aquí hemos hablado de Stuxnet, hemos hablado de WannaCry y de otros clásicos. Hemos hablado del Barrotes, hemos hablado de Ujú. Sasher, de Blaster. ¿Tienes Vale, alguno pues por ahí? yo voy a contar dos con Ah, cariño. Uno que es el virus de la pelotita, que es el primer virus que desensamblé, era un virus de PC, qué bueno, mm, que iba infectando el boot record de los disquetes y lo único que hacía es que sacaba una pelotita por la pantalla rebotando como un juego de estos de ping-pong. qué bueno. ¿Vale? Es lo divertido de desensamblar. Era muy chiquitín, como iban en el boot record, o sea, igual eran 200 o 300 bytes lo que ocupaba. Y ese
creo que fue lo primero que desensamblé con ganas de desensamblar de cómo han hecho esto. ¿Qué pasa ¿Cómo aquí? infecta? Sí, sí. ¿Cómo infecta? ¿Qué hace ¿Cómo luego? sabe la Bueno, algo. pantalla, ¿no? El tamaño, cómo, Sí, ¿sabes? sí, bueno. Bueno, eso, o el Eso, vector de ataque, claro. ¿Cuál es el vector? Sí, el sí. vector de ataque. Ese es uno. Luego otro, que además tengo un servidor vulnerable y vulnerado, ¿vale? El virus del Sendmail, Hostia. el gusano, el worm Buah, qué mítico ese. de Morrison. Eso, además, Morris, Tengo, de Robert Morris, aquello sí, que fue, o sea, de las mayores propagaciones sí, sí. que hubo, tío. Ujú. O sea, no sé si a día de hoy todavía bate récords. Morris, tío. Sí, no te extraña. Y además es que hay muchas máquinas, bueno, no te lo vas a creer, el BSD 2.11, que es de la PDP-11, aún siguen sacando parches de seguridad para él. Toma Es de ya. los años 70. Sí, sí. O sea, que ¿Vale? todavía hay máquinas por ahí de Sendmail, claro. Sí, Correo tonto sí, habrá por ahí, sí, sí. O sí. relays, Entonces, ¿no? bueno, a ver, ya estarán parcheados todos los Me emails, imagino, espero, me imagino. pero no costaría nada arrancar dos emails en dos máquinas PDP Y que se probar. conocieran entre ellas y que empezaran otra vez la pelota. ¿Vale? Y bueno, aunque no consiguieran infectar, pero que consiguieran ir mandando solo Sí, el sí. log que hizo aquello en la red, ¿no? Que se Ahí comió la red entera. era un gusano, pero de los grandes, sí, sí, de los de Dune, tío. Uh-huh. Qué bueno. Exacto, yo creo que esos dos. Me quedo con la pelotita porque lo desensamblé y con el gusano, con el worm de Morrison, porque es clásico de. Míticos, buenísimos, además, obras de código maestra, ¿eh? Para los Sí. grupos de Viri, aquello era, vamos. Y aquí te voy a preguntar sobre, que además creo que ya conociéndote un poco más, sé por dónde vas a ir, pero un poco también para nuestra audiencia, también para los hackers, digamos, suelo hacer esta pregunta porque muchos se juegan su libertad. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué piensas de las filtraciones de datos confidenciales, tipo los papeles de Panamá, los Me papeles parece de muy mal. Pandora, las Me cuentas parece del mal. PP? ¿Te parecen mal? Me parece mal. Ujú. A ver, me parecen mal. Los datos personales de cada uno son de cada uno. Ujú. ¿Vale? Ya me parece mal cuando una empresa los vende. Que lo hacen, ¿Vale? o los pierde, o se los roban. Pero cuando llega alguien que resulta que saca esos datos, Ujú. hombre, podía haberlos entregado en un juzgado, no, pero eso no le iba a dar dinero. Ujú. ¿No? Y bueno, y conozco a alguno de estos. Sí, 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 hay leakers, sí, hay grupos de leakers. No, en concreto en temas de blockchain coincidido varias veces en varias charlas y estuve en la universidad con temas de, claro, yo como siempre yo no miro ya tanto la criptomoneda sino la forma de asegurar con sellos de tiempo en cadenas de bloques tal Ujú. y bueno, coincidí con un curioso tipo que trabajaba en un banco suizo Ujú. que curiosamente se supone que debe estar buscadísimo pero estaba de asesor del Falciani, gobierno valenciano. Sí. sí, Uh-huh. sé de Yo lo que coincido con él hablas. varias veces, tengo fotos con él Sé y de lo era que un tío hablas. majo. ¿Qué quedó con aquello de Falciani, tío? No sé, el mismo día que estaban diciendo que iban a hacer no sé qué, estaba él conmigo dando una charla. Ujú. Y además es que, no me acuerdo que dice, pues si quieres, me digo, oye, aquí dice que te van a, no sé qué, dice, ah, sí, dice, pues si quieres mandamos una foto a Twitter de que De que estamos estamos aquí los aquí. dos. No, vale. No sé, ya te digo, estaba de asesor del gobierno valenciano en Ujú. temas de blockchain, no, al Sí. mismo tiempo que se levantó ahí. ¿No? Y yo con el tema de los datos privados me parece que, Sí, pero ¿hablas del doxing o hablas de saber que no pagan los impuestos, saber M. Rajoy que está cogiendo mordidas? O sea, ¿hablas del doxing o hablas sí, o todo? ¿O no te gusta que se, ¿sabes? No, por a ejemplo, ver, lo que hizo los cables diplomáticos Julian Assange, sí, sí, vamos mítico a ver, Mendax. es que el problema es, ahí son diques, efectivamente. Nadie ha roto nada, ellos tenían acceso, porque tenían acceso a esos sistemas, durante muchos años ellos han comido de esos sistemas, han hecho, y en un momento dado, creo que por ganar ya te digo, creo, Ujú, por fama o por dinero, yo creo que más por un segundo. ujú, No creo que sean tan buenas personas ninguno de ellos. ujú, Pues ujú, han decidido el filtrar, el hacer, el contar, ujú, haber depositado eso en un juez. Es ujú. que el juez me hubiera metido a mí en la cárcel y no les hubiera hecho nada. Sí, pero, ¿sabes? Me encanta como tu argumento porque aquí ha habido de los dos también y aquí con el tema del juez, M. Rajoy, sabemos Mm, quién es, era el presidente del gobierno, ¿vale? Para la gente que es de fuera. sí. Pero el juez no ha sabido quién es, nunca.
Entonces, pero tenemos la misma con el señor X, sí. señor X, ¿no? Claro, es que, a ver, efectivamente, ¿qué hubiera pasado ahí? Y bueno, ¿y qué pasó? Que sacando todo eso, ¿qué se consiguió? Pues mira, lo único que yo creo que se consiguió Ujú, es que no se les dé validez a esas pruebas. ujú. ¿Crees que además es una buena manera? Creo que hay en el manual del FBI, Es una buena manera para, claro, sí, para para invalidar pruebas. deshacer. Sí, 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 sí. Eso en el manual del FBI salía. A veces tenían que dejar filtrar, Sí. ellos mismos filtraban información controlada Mira, en para. un juicio de un hacker en Zaragoza, Ujú, para que te hagas una idea, ujú, eh, Telefónica, Spreaker se conectaba a bases de datos. Telefónica sacó ujú, un listado de las llamadas que había hecho él desde el par piloto. ujú, Eh, yo tenía una impresora exactamente igual que esa, una Siemens de 80 columnas, y el abogado de este hacker, no era yo, era un sí, amigo, presentó un listado exactamente igual, a las mismas columnas, con la misma fuente, claro. con todos los números cambiados. Y le preguntaron 3 veces a todos los que habían allí de Telefónica si entonces usted dice que este listado es correcto, es exacto y no puede tener fallos. No, y estaban viendo una copia del listado con todos los números cambiados. Sí, qué bueno. Esto lo ha dicho también en José Ramón Soler, criptógrafo, nos dijo que en la justicia, por eso me gusta un poco tu argumento, aunque no nos guste, la parte informática nunca es vinculante porque no se puede demostrar No lo es. ni con MD5 ni nada, o No sea, lo es. que no haya cambios, que no tal. Sí, sí, qué Uh bueno, -huh. qué bueno. Y aquí te voy a preguntar, esta es una pregunta, antes has mencionado Matrix, te voy a hacer Uh la -huh. misma cuestión que le hacía Morfeo a Neo al respecto de las dos pastillas. ¿Tú qué preferirías, la pastilla roja que incluye aceptar una verdad incómoda, aunque llena de sufrimiento, un sufrimiento que puede hacer que cambie todo, nuestra gente querida, etcétera, incluso digamos que nuestra vida se vuelva bastante difícil, pero con la verdad por delante, o la pastilla azul, que es permanecer un poco en la comodidad que da la ignorancia? Ay, yo en estos momentos me quedo con la roja. Ha habido algún momento de mi vida, a lo mejor, Uh-huh, pues tengo 3 hijos, ya uh-huh, tienen una edad, la más pequeña tiene 20 años, no 20, no 19, pero vamos, ya, uh-huh, mayor ya está 30 y, uh-huh, 30 y, 30 y, 30 y casi 40. uh-huh. Entonces, yo creo que ahora ya yo me quedo con la incómoda y de hecho Qué bueno. me ofrecen muchos trabajos que pueden ser económicamente muy buenos. Uh-huh, Vale, no digo que sean ilegales, lo que digo es que son aburridos y que son en cosas uh-huh. que no creo en ellas, lo que estábamos hablando La burocracia, tío. entonces, y aún así todo, no entrando en esos trabajos, al final siempre acabo haciendo proyectos, siempre me queda algún pliego de alguna cosa y me doy cuenta, y es que yo estoy haciendo esto, digo, pero ¿qué haces? O sea, tú que has luchado por traer las redes de comunicación a España, tú que has luchado por esto, tú que has luchado por... Uh-huh. ¿En ¿Qué qué te has haces? convertido, no? ¿En qué te estás convirtiendo? Y entonces huyo, Qué bueno. Qué bueno, ese entonces es huyo. el espíritu, tío, el espíritu hacker. Porque, claro, no, pero es que ¿qué es ser un hacker? A ver, yo estaba haciendo cosas por la humanidad y compartiendo, y te digo lo mismo del software libre, siempre he sido software libre y Uh-huh, blockchain, ¿no? Esto es la forma genial que cada uno da confianza, es una red, una telaraña de confianza en vez de tener una confianza centralizada. uh-huh. Y siempre ves cómo todo se pervierte, cómo no es que se pervierta, es que lo intentan pervertir. Al final se deja de usar porque ese intento de perversión lo ha convertido en algo inútil. Sí, claro. Pero, pero es que, Es claro, llamar a la ambición de la gente que- especulación del Bitcoin, pero si el Bitcoin es una moneda con 8 decimales para pagar pequeñas cantidades sí, y de momento ahora ya vale no sé cuántos $1000, claro, en ese mismo momento se empieza a especular, se creen que eso no es nada, amigos, uh-huh, eso no es nada. Esto, igual que lo tienes, mañana no lo tienes porque no vale. uh-huh. Pero te has cargado la red de pagos, Sí, sí, así es. una red de pagos entre iguales, te has cargado una red De de certificación. verificación, claro. Sí, Claro, porque tú puedes meter un mensaje, meterlo en la cadena y después, dentro de N años, sí, ese mensaje nos habrá cambiado y sí. tendrá su sello de tiempo. Te Aquí, has cargado todo. aquí yo he montado una red social que se llama Oasis sobre el blockchain, que saldrá ahora en marzo 2024. La vamos a presentar, está todavía ahí creciendo. Y ya está casi ahí, que se puede entrar ya. Oasis se llama. Lo que Ay, tú mándame. Sí, te va a encantar. O sea, con lo que acabas de decir, te va a encantar, porque es Ujú. un poco, esa es la esencia. Esa es la esencia. El sitio web es en solarnethub.com. Además, hemos creado un aparato de hardware físico
donde va la red social dentro. Bueno, como una gran idea un poco para emanciparnos. Pero lo que estás diciendo es muy importante porque es como ese capitalismo que absorbe todo lo que es revolucionario. Es la camiseta del Che Guevara, ¿sabes? Es cuando algo parece que va tal, lo absorben y lo convierten en algo que ya no sirve para lo que servía, ¿no? Siempre he dicho que nosotros tenemos la tecnología, pero la tenemos un tiempo, después la tienen ellos, los hackers, ¿sabes? O sea, quiero decir, tenemos el factor sorpresa y la tecnología nos dura en la mano un tiempo y hay que sacarle partido porque enseguida lo absorben. El protocolo XMPP, que iba a unir el mundo, pues se lo cogió Facebook, montó el chat de Facebook, todo ese rollo. OpenID, poder entrar en los lugares de una manera federada, ¿no? ¿Dónde está la Internet federada? Vale, y aquí lo que te voy a hacer es otra pregunta así un poco filosófica, un poco para ver cómo piensas y tal. Y la cuestión es, imagínate que pudieses hacer una gran pregunta, y obtener y comprender la respuesta. ¿Qué preguntarías? ¿Qué preguntaría? Fíjate que hay una en concreto que creo. A ver, esto es. Estamos solos en el universo. Y es importante saber si estamos solos en el universo, porque yo quiero saber si me estoy pasando ya al nivel del juego de las tecnologías o hay nuevas tecnologías que pueda aprender y que no sean derivadas de las mismas y que además parezcan que vayan contra el ser humano. Entonces yo creo que como solo es una, la primera es, ¿hay esperanzas de vida inteligente ahí fuera que tenga otras tecnologías? ¿Ahora o siempre? Que podamos aprender, o sea, ¿te satisfaría saber que te dijeran, por ejemplo, no estás solo, pero no es ahora? Bueno, habla me da igual, pero en general, ¿no? En general es algo. A ver, nosotros conocemos, siempre nos apoyamos en la ciencia y muchas veces en pseudociencias que luego resulta que se convierten en ciencias, ¿vale? La magia, mientras no se comprende, es magia, cuando se llega a comprender es ciencia. Francis Drake, ¿no? La tecnología. No sé, en esta zona y hay muchas zonas de España, los pozos de agua los han buscado los saharís con una varita de avellano toda la vida y los siguen encontrando. ¿Vale? Conozco sabaríes, está con varitas de avellana, son varillas metálicas y tal, y efectivamente eso se cruza. ¿Por qué? Pues no lo sé. Bueno, pues eso es magia, ¿no? Seguro que es ciencia y seguro que es el propio cuerpo que reacciona al agua, eléctrica o de la forma que sea. También lo puedo medir con 4 puntas metálicas, que en Puente Weston realmente midiendo los metros y estás midiendo la conductividad del suelo, estás midiendo y eso lo puedes medir con un instrumento y al final será lo mismo, digo yo, ¿no? Era muy curioso también los templarios, dónde colocaban sus templos. Exacto. Cuidado, Claro. Cuidado, ¿de Sí, dónde que salía luego, ese conocimiento? claro, Tío? ¿de dónde salía ese conocimiento? Ese conocimiento o lo hemos perdido o es otro conocimiento directamente, ¿vale? Que no tenemos actualmente apoyado en la ciencia. Y que no hay por qué descartarlo. A mí me hace mucha gracia, hay un chavalico joven que nos explica también cosas del tiempo y tal, Jorge Rey, que va mirando cosas muy que yo lo he oído agricultores mayores, es que como las hormigas están ahí, ya sabes que este año va a llover hasta ahí. Es que, claro, y el chaval, aparte utiliza modelos meteorológicos, pero en el más media se quedan con que ha utilizado las témporas, ha utilizado las cabañuelas, que son cosas que se han utilizado toda la vida, por algo será, o que ha utilizado, ¿no? Y te lo está mezclando las dos cosas, ¿no? Y dices, es que, a ver, esa cosa que se va a perder, porque claro, es más mágico que científico. No sé por qué nadie ha encontrado la relación aún, o a lo mejor se encuentra. Entonces yo creo que hay tecnologías que vienen de fuera, ¿vale? Creo que alguna ya debe estar por aquí, me da toda la impresión, porque hay cosas que son distintas o que parece que llevan otras cosas. La pregunta sería esa, si estamos, claro, si fuera más, iría ya y la haría más fino, pero yo creo que la primera es, estamos solos. Muy bueno. A lo mejor están aquí, están a mi lado y no los veo, porque claro, es otro tipo el pensamiento dimensional, ¿no? Es otro tipo de conexión atómica o lo que sea, sí. O la rasgadura propia del espacio-tiempo, a lo mejor todo está en el mismo tiempo. Hay teorías por ahí muy curiosas, como que el hecho de que el tiempo no existe realmente y de que ahora se está viviendo el pasado, el presente, digamos, y el futuro, lo que llamaríamos o conoceríamos esas líneas de tiempo, ¿no? La Z,
digamos, está viviendo sobre el espacio, sobre la X y la Y, de tal manera que todo sucede al mismo tiempo, digamos, No, pero en dimensiones diferentes, es lo que dices, a lo bueno, mejor está aquí. Claro. la computación cuántica es un poco eso, el algoritmo de Shor para romper primos o cualquier historia. Es que, claro, como tienes todos los estados al mismo tiempo, solo tienes que observarlo en el momento que quieres observarlo. Y, claro, un ordenador cuántico de n qubits, pues puedes observar en ese punto cuál sería la clave. Claro, nos haría falta una cantidad de qubits brutal. No, de momento no tengo miedo porque eso va muy lento, pero es así. Entonces es un poco eso. Ya te digo que no me refiero ya que tengan que ser de otro planeta, porque digo que igual son de aquí, pero yo estoy casi convencido que hay otra cosa y hay otras reglas. Sí, A tiro ver, ahí de este hilo, me parece interesante, como por ejemplo que siempre, no sé si es tanto una conspiración, digamos, o es más conspiranoico o no, el hecho de determinados saltos que ha dado la civilización donde bueno, hay esta, digamos, esta idea de que por sí solo ese mono primigenio es muy difícil, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de la escritura misma, ¿no? O sí. digamos de grandes saltos de la comprensión de la mente, donde la explicación histórica que se da, pues se queda muy corta. Te refieres un poco también a eso, ¿no? De que puede ser que Sí, esa tecnología haya sido eso. dada, ¿no? Me hizo mucha gracia hablando una vez con alguien estábamos hablando de lengua y me decía que es que hay palabras fósiles, las llaman así. Ujú, Por ejemplo, mamá. Mamá ujú, es una palabra que, o su sonido, plasmar, ¿no? ¿Vale? Ese, hay muchas pero esa en concreto es que me llamó la atención y a partir de ahí me pongo a mirar y efectivamente es así. es de las primeras que se Eh, dicen, ¿eh? Además. Claro. pero es que prácticamente en cualquier cultura de cualquier parte del globo es igual, Sí, se dice parecido, es correcto. Ujú. ¿vale? Entonces dices, ¿por qué? O sea, estamos hablando De ese que consenso, ¿no? Claro. hay un consenso en el cerebro primigenio que hay algo ahí metido que no sabemos de dónde sale, Ujú, que la primera que vemos que es nuestra madre, ujú, que en ese momento no hemos aprendido nada porque no hemos aprendido nada, ujú, todos lo nombramos con un sonido similar. ujú. ¿Por qué? Muy bueno, muy ¿Eh? bueno. Te digo otro gran detalle. Hablando con el criptógrafo, digamos, dice, todos hemos jugado de pequeños a cambiar las letras, digamos, a hacer alguna idea, o sea, a tener la idea de que tener Sí, secretos es interesante, tener secretos es supervivencia. Y hemos inventado lenguajes o formas de hablar y tal. Y eso no nos lo han enseñado. ¿De dónde viene no. eso? ¿De dónde viene el hecho de decir, no? O sea, ese instinto de supervivencia, en este caso descifrado, ¿eh? O sea, En la Universidad de Zaragoza había un profesor de criptografía muy bueno, ujú, venía de la NSA, él hizo el sistema de clasificación de correos en Estados Unidos, ujú, José Pastor, que me acordé siempre una frase, pues eso, hablando una vez de pues, cuando la época de Feste, él estaba en Feste también, ujú. decía, secreto de uno, secreto seguro. Secreto de dos, confía, encomienda a Dios. Secreto de tres, ya no lo es. Qué bueno, tío. Entonces, él es un poco eso, Ujú, el secreto de uno es secreto, realmente. De dos, encomiéndate a Dios, que el otro lo sabe. ujú, claro. Y de Y si tres, ya es de tres, clave compartida, pues olvídate que ya no lo es, ya no es ya no. secreto. ¿No? Buenísima, buenísima manera de, digamos, no sé, de sintetizar realmente, ¿no? La importancia, además, Pues, de tener un esa secreto comunicación secreta que hemos hecho con otro, la hemos hecho con el otro, con el amigo. Ahí tenemos nuestra comunicación secreta con él, a que no conciencia. vale con otro. No puedes hacerlo con tres porque entonces el otro se enteraría de las comunicaciones con tu amigo. Ujú, Esa necesidad de, de, de comunicación cifrada efectivamente se da en ujú. Qué bueno, qué primer bueno. teléfono. Sí, sí, en el nacimiento, pero es lo que decimos, que a mí siempre me ha fascinado eso, ¿no? Ese código fuente con el que nacemos. Porque hay como un código de fuente que Sí. es, digamos, estático. O sea, todos los seres humanos, salvo pequeñas variaciones muy externas en pigmentaciones y cosas, todos nacemos con dos brazos, todos nacemos con ojos, tal. O sea, hay como un Sí. código, una especie de molde básico. Y luego hay códigos que son totalmente mutables, que hay mutabilidad incluso cuando el código ya está ejecutado, ¿no? Porque nos adaptamos al entorno y todo eso. Pero a mí Sí. el descifrar ese código, porque además lo guapo es que si pudiéramos hacer esa ingeniería inversa, podríamos saber muchas cosas de dónde viene, o cómo Claro. se creó, o quién lo creó, o todo eso. Siempre me ha parecido un tema fascinante. Y aquí te voy a llevar a esos inicios también y a código. Y es un poco para que nos hables
de aquella época, digamos, ya nos has contado un poco aquel primer micro, el 6502, Mm. y tu época de ensamblador. Háblanos un poco cómo era programar entonces, para nuestra audiencia que le guste programar, cómo era un poco el ensamblador, cómo os apañabais, cómo... Bueno, cualquiera de las maneras. Yo aún he llegado a conocer las tarjetas perforadas en RPG-2 y las cintas perforadas, ¿vale? Ujú, Entonces, lo de entender que un número decimal es un número binario, que ya lo has visto, cuando ya lo has visto ujú. ahí, o lo has visto en el panel de un IMSA, que tienes que programar en octal, o lo has visto, ya tienes más claro que la información en bits, cómo se mete dentro de la máquina. Ujú. El ¿Cómo habla la ensamblador al máquina? final, Sí. claro, el ensamblador al final solo son unas formas de, sí, bueno, ensamblador, es que en algunos casos hasta código Lenguaje máquina. máquina, sí. Claro, es que el lenguaje máquina es binario, es totalmente binario. Los mnemónicos van partidos, con lo cual muchas veces hasta te lo Ujú, sabes porque está dentro del grupo tal que son estos primeros bits son así, estos son así, y sabes que lo que viene después es el acumulador o es un registro. ujú, En, en el caso del ensamblador es una forma de acordarte de eso, que luego hay un programa que traduce eso a código máquina. ujú, O sea, tú puedes escribir, en el caso del 6502, el mnemónico para cargar el acumulador sería STA. ujú, STA 45. Y aquello metería el mnemónico del STA, que creo que no recuerdo más de 20 hexadecimal, y ujú. 45 Claro, es detrás, una o variados abstracción. bytes. Es Es una una abstracción, abstracción. realmente. ¿Vale? Y ahí, realmente, tú estás manejando operaciones muy básicas de suma, de multiplicación y de resta. Tal cual. Y saltar hacia adelante y saltar hacia atrás. Y una cosa muy importante, la pila, que hoy en día con Java las pilas ya las tenemos. Ya. La pila, sí, ahí se meten El cosas y ya stack. cuando no queda más, el recolector de basura la limpia. Sí. No, no. Tú tenías que tener clarísimo lo que metías en Reutilizarla. la pila. Sí, Porque lo último que había después en tu subrutina, cuando tú ya habías usado todos los registros, todos los que habías metido los tenías que sacar porque ahí está tu dirección de vuelta. claro. Si Sin hubieras dejado retorno, la pila, no hubieras podido volver. claro, sin retorno. Qué bueno, tío, qué bueno. Entonces, claro, el concepto de la pila, de los registros, que no hay tantos. O sea, Ujú, tienes registros en el 180, el 650, tienes registros de 8 bits y registros de 16. O sea, ujú, las direcciones van normalmente en registro de 16, estos van en registros de 8, normalmente van por pares, es más que el Z80. ujú, ujú, El registro BC, el registro BC es el registro B y el registro C. ujú. ¿Vale? Es un poco... Sí, un poco. Entonces, realmente Es, es todo muy sencillo, sí, es muy, la muy sencillo. lógica. Sí, sí, a mí también. O sea, ¿Vale? lógica de programación, lógica de computación, siempre me pareció Mm. una de esas asignaturas fascinantes. O sea, las puertas lógicas son cosas muy sencillas y con eso hemos montado todo esto, tío. Y con el uno y el cero, ¿no? El algo pasa o no pasa, hay Sí, electricidad o no hay electricidad. Y con eso hemos montado un, un sistema que es fascinante. O sea, sí. realmente. Ahí sin duda, digamos que creo que hay mucho hacking, ¿no? De algo Mm. sencillo llegar a algo tan abstracto y tan bello como esto. Al final, los lenguajes de programación son abstracciones del lenguaje máquina. Sí, Capas y capas y capas y intérpretes de lo mismo. sí, exacto. Ujú. Qué bueno. Exacto. Entonces aquí llegabas a eso, allá a meter los bytes en octal directamente. Joder, no Binario. veas, no veas, que también sabes que sería bueno para hablar el cero. ¿De dónde viene el número cero? ¿Qué es el cero? ¿Qué es esto para la mente? Aquí te Estás voy a haciendo... preguntar, claro, aquí te voy a preguntar un poco sobre las Blue Box, esta Sí. faceta tuya del freaking, digamos, de la radioafición, pero bueno, también en la parte de telefonía. Y te voy a preguntar qué era Socotel y quién era el mítico Depeche Socotel. Mode. ¿Verdad? De Mode, Zaragoza, ¿no? Socotel. No, pero el tema de Socotel, yo creo que el genio es Savage. ¿Sabes? Ah, Shabazz, qué bueno. Sí, a ver, Socotel era el sistema francés de señalización que tomamos aquí en España. Net En Savage. Estados Unidos la asignación era un tono de 2600. ¿Y qué era ese tono? ¿Por qué se cortaba? No era muy sencillo. Cuando dos centrales tenían, a ver, las líneas eran analógicas Ujú. totalmente, eran cables puros duros entre Físicos. central y central. Ujú. Tu central te recibía a ti con tu sistema de marcación, con tu tarificación y luego se hablaba por un enlace con otra central. Esos enlaces cuando estaban en reposo tenían un tono. En el caso de Estados Unidos, 2600 hercios, que era el famoso tono del Del pito de los Capitán, cereales, Capitán Crunch. crunch, Ujú. efectivamente, ¿vale? Entonces, cuando tú dabas ese tono y alimentabas ese tono en la línea y lo parabas, Ujú.
Cuando tú dabas el tono, la otra central pensaba que el enlace se había quedado libre, con lo cual tú ya liberada y dejaba de tarificar. En Hostia, el momento parabas de dar el tono, la central pensaba que alguien había ocupado el la enlace y línea. solo tenías que marcar como una central. Realmente eran el tono ya te digo, el americano eran 2600 y el Socotel francés que usábamos aquí eran 2500. Habían 2500 dentro de banda y 3800 fuera de banda. Qué El bueno. fuera de banda no lo podíamos cortar. El de 2500 sí lo podíamos cortar. Y era el sistema, dabas ese pitido y luego tenías un tono de confirmación que era 1700 Hz. Cuando dejabas la línea en blanco, dabas 1700 Hz. Ujú. La línea cambiaba su ruido y te daba un marcado. El marcado era como DTMF normal, pero los tonos también están cambiados. Hostia. Los marcabas en grupos de 4. Cada grupo de 4 tenías que dar una confirmación. Buah. Y cuando acababas de marcar, te encontrabas en el otro sitio. Tu central, que es la que te tarificaba, Ujú. pensaba que estabas hablando con un número gratuito o Claro, con donde una fuera. línea 900, La sí. central remota pensaba que tú habías colgado esa llamada, la del número gratuito, y que había pillado otro enlace de otra persona con otra llamada y la había cumplido. Entonces era marcar como las centrales. Nos Qué- hacemos pasar por centrales. ¿Y o sea, quién automatizó o qué, ya que has mencionado a Shabazz, otro mítico, Sí, qué, cómo porque esto es la investigación de saber todo esto que nos acabas de contar, pero luego yo recuerdo que aquello estaba automatizado, era muy, muy sencillo, ¿no? Tenías, digamos, se podía hacer prácticamente dando un botón, ¿no? O sea, quiero decirte, sí, lo, sí. A ver, yo cuando me fui a la Emilia Zaragoza llevaba un Wallman con todos los números de toda la familia y de los amigos grabados en el Wallman y directamente en la cabina lo alimentaba por claro. el... Claro. Entonces el Wallman con el cuentavueltas, en la vuelta 23 no sé quién. Buah. Claro, que ya te lo automatizabas porque ya tenías los timings exactos de cómo iba y lo hacías, ¿no? Ujú, El tema de descubrir cuál era el tono en España, que fue lo más complejo, ujú, pensábamos que no se podía inicialmente. ujú, Pero en un momento dado descubrimos que habían cambiado en Gerona la señalización de 2500 a 3825 ujú. porque resulta que esa manía de la señora de decir "Digui" al descolgar Sonaba llegaba a igual. los 2500 y cortaba los enlaces. Hostia, qué Entonces, buena esta no me anécdota, acuerdo tío. quién nos la contó y dijimos, ostras, entonces está dentro banda. Y solo fue ir probando dentro de banda, más o menos, subiendo, Pi, subiendo, pi, 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 subiendo, pi, 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 pi. subiendo, Sí. subiendo. Hasta que, Claro, pan, hasta que cortara. hasta que sí, se quedaba un eco que era, oías tu respiración en el eco, ese cuando caía el Wow. enlace, te daba hasta miedo, parecía que había alguien escuchando, oías tu respiración con un poco de retraso y parecía, dices, Ya. me están escuchando, está Qué acojonado. bueno, tío, qué buena Sí, anécdota, ¿eh? sí, Por el digui en catalán, claro. digamos, y Claro, la sí, tonalidad alta. que era muy agudo ese digui. O sea, esa forma de responder era muy Sí. aguda. Entonces, no me acuerdo quién nos lo contó aquello. Ya dije, están dentro de banda. Y lo Hostia. encontramos. Luego, cuando ya conocía a Savage, a Depeche y compañía, ellos Ujú. habían llegado también por otro lado. Qué Bueno, banda más buena, qué Tónica, bandas porque aquellas, tío. pero ya te digo, Porque pues eso era un poco en la conexión glaucoma con Apóstols, era buena conexión. O hacías tú Depeche. de enlace, o todos No, los. yo no, 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 no. El que era común a Depeche era Depeche, que era con una Claro, glaucoma, claro. y Apostles, creo que era el único. Ujú, Y después de Apostles, pues estaba Depeche, quinto y era el sexto, estaba Marcial, que está en Cataluña, y ujú, otro chico que era músico, que era de Baleares, que no me acuerdo ahora cómo le llamábamos, ujú. con el maestro, el Petabax, Sí. el Claverol. Y ahora cuéntanos un poco, claro, háblanos de En Comics, que ya me dejó caer Alberto de dónde viene el nombre, que es brutal. Cuéntanos qué es y cómo se fundó, cómo fundaste un ISP. Bueno, en cómic nació como una BBC, esto es lo de siempre. Eh, Empecé a trabajar muy jovencito en Ujú, informática, ¿no? Pues eso, con cacharros de estos CPM Z80, bueno, 8080 realmente, los pues, 80. y programando en COBOL. Que, ¿Cómo? Otro además, con Covelo. un, Qué bueno. sí, profesionalmente, no, yo no empecé con COBOL, pero profesionalmente, a ver, conocí unos chicos que estaban haciendo cosas ya tenían una empresita de programación y tal, y bueno, pues luego ellos ya empezaron a traer ordenadores, ya a vender ordenadores también y esas cosas, pero cuando yo entré realmente, ellos tenían un montón de disquetes de un Data General 20, un DC-20, Ujú. y donde tenían fuentes que ellos habían escrito de una aplicación de contabilidad y de facturación para fábricas de mármol, y que querían Toma ya. pasar esa máquina Z80 en aquel momento, ¿vale? Entonces aquello tenía un formato, claro, nada se entendía con nada en aquel momento, las Claro, controladoras eran
Eran Y, específicas, eran, claro. y claro, a mí me retaron a hacerlo. Yo me hice un programita en Pascal, en aquella época yo era muy pascalero, cogiendo los flujos de la controladora, grabándolos a discos y convirtiendo aquello en ASCII. Toma Y ya. bueno, pues como todo empezaba por Identification Division, y claro, el reto me duró poco. En un fin de semana tenía todos los disquetes Sí, pasados. era cuestión de Una vez. muchas horas, pero Churrera, bueno. Ujú. churrera pura, ¿sabes? Churrera, sí, 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 No, sí. no tardaba tanto, tenías que estar cambiando disquetes. Y eran muy pequeñitos, de 180K, eran de una cara, de 5 y Vale, 4. vale, vale. El, no, es que daba mucho de aquella época el almacenamiento, no sabemos cuánto. Ujú. Entonces, bueno, y aquellos flipaban un poco y digo, ay, pero esto en qué está escrito, esto es COBOL y tal. Y me Hostia. explicaron un poquito de qué iba el COBOL. Y dice, pero tú programas en cuál. Y dije, no, pues yo programo, a ver, en BASIC, que era lo clásico, en C. LPC, que aprendí con IBM, en C, que en aquel momento aún no me gustaba mucho, pero tenías que saber C porque todo, el único lenguaje común a toda máquina era el C, Era el C, correcto. ¿vale? Aunque fuera para escribir un login falso, te Ujú. hacía falta el C. Sí. Y el Pascal, que lo usaba bastante, sabía el Prolog, eso me gustaba mucho el lenguaje. Y, es que el código lo conozco y tal, y tal, que se nos pone a explicar y, entonces tal, se queda así y dice, oye, me da la impresión que serías capaz ya de programar en COBOL, Sin ¿no? Y digo, problema. pues, hombre, más o menos con lo que me has explicado, sí ya te haría un programa de... Y se partían de risa y me ofrecieron entrar a trabajar allí. Qué bueno, tío. ¿Por qué venía aquello? Porque de allí, claro, cuando empezaron a vender ordenadores, Ujú. eh, muchos ordenadores eran ordenadores más orientados a empresas, ¿no? Pero muchos Sí, venían con modem, terminales, sí. Sí, incluso implementado, ¿eh? con, Sí, sí, sí. sí, implementado o O fuera, o externo, acoplador sí. acústico, sí, Ujú, o ujú, acoplador acústico incluso. ujú, Y pero que venía, pues no sé, pues porque era un Paco, no lo sé. ujú. Y entonces habían ahí una pila de modems, ¿sabes? De 1200 audios, creo que eran. Bueno, tenía acopladores de 300 también, que eran más antiguos. Esos creo que los regalé ya todos. Fuah. Y el modem de 1200, dije, bueno, pues con esto se podrá llamar a sitios y tal. Bueno, un poco juegos de guerra, escaneando Sí, números y sí, tal. sí, claro. Qué No bueno. encuentras nada, encuentras faxes. Descubrí que habían BBS en Barcelona, en Madrid estaba Crisis Mundial, en Barcelona estaba Forum, estaba, no me acuerdo, habían varios de FIDO en aquel momento, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces, bueno, pero al final dices, bueno, esto es cosa de montar una BBS, aunque sea para Del, llamarme yo a mí mismo. Light. Ahí nació The Eh, Light. no, eso fue bastante más tarde, Ah, vale. ahí fue Encom, Ah, vale. para descubrir que había otro Encom. Ujú. Encom viene de la empresa de los videojuegos de Tron. Claro. Y como mi BBS estaba escrita en Minix, había nombrado antes, ¿vale? En aquel momento yo era ya convertido al Unix, Ujú. dije, bueno, pues nada, como todo lo de Unix lleva IX detrás, al Encom le cascó el IX detrás De de Unix. Encomix. Qué bueno. Entonces, de ahí viene el nombre, porque ya estaba cogido Encom. Ujú. Alguien se molestó, oye, que es que mi BBS se llama Encom. Joder, venga, va, pues le añado IX. Total, que el otro duró 2 días y Encom duró cuántos años porque pasó de ser BBS a ser... The Life fue un proyecto paralelo. Sí, sí. Pasó a ser un ISP, ¿no? Prácticamente. He visto un mapa del Encom 90 sí, y... Claro. Encom fue el primer ISP Ujú. realmente comercial, no dependiente de Ahí nadie. está. En Dilo, las dilo. O ciudades sea, fue el primer más ISP que hubo en España, digamos, que no independiente. dependía de la universidad. Eso es, Que estaba, independiente. Servicom estaba más o menos al mismo tiempo, pero ellos realmente Servicom era como un BBS que utilizaba un software extraño. Ujú. Ahí es también cuando yo conozco a Alberto, yo tengo una relación con él fantástica, cuando Alberto y Eudal se pelean, tienen sus problemas Su en aquel movida. momento, sus Ujú. movidas, Albert se queda sin nada y dice, es que yo montaría y le llevé una línea a su casa y montó siete. Ya. Yo Ya utilizaba nos esa contó esa línea para... historia, brutal. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí que ya utilizaba, no sé si Telefinder era el primero o el segundo, ya Creo utilizaba otro creo software que más Telefinder. abierto. Sí, 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 sí. Y bueno, y ahí más o menos, ya luego ya se juntó con Ramón Alfons y compañía, Ujú. pues un poco todos crecimos en ese mismo tiempo, pero yo llevaba un poquito de ventaja respecto al resto, Ujú, ujú. pues de la época de Encom. Empecé con la X25 de Inglaterra. Hostias. Sí, Claro. no era barata, pero bueno, Sí, y en inglés, tío, ¿eh? Encima, en aquella época, sí, que sí. no era, o sea, no todo el mundo sabía leer en inglés y tal, y Sí, sí, entenderlo. pero ¿qué es eso? Yo tenía una X25 a Exnet, un proveedor inglés. Exnet. Ujú. Eh, También tuve cosas con Demon Internet, hasta que lo vendieron. Colaborábamos mucho en aquella época. Ujú. Con Demon Internet, de hecho, hubo momentos que se parecía.
Y si bien yo, de hecho salió el otro día la conversación con Infobía en la servilleta, también estaba yo ese día. Ah, sí, eso es verdad. Estaban Canet y el otro se llama Jordi Melet, el técnico. El Jordi, sí. Entonces, yo tenía Infobía, pero bueno, Infobirria la llamábamos, Infobirria. ¿vale? Pero yo siempre tuve nodos locales, tirando de radios y demás. Entonces, donde no tenía Infobía, pero yo en todos los sitios que te podía capitales y demás, ponía nodo local con sus líneas de RDS y con su todo. Y luego yo tenía otra cosa que no tenía nadie, que era BGP. Eso Ah, hostia, usabas vino muy BGP. bien, Qué bueno, claro, tío. desde el principio. Mi clase C fue mía desde el primer día. Bueno, la primera clase C, pues luego acabé con 24. Sí, sí, Mi claro. 194, 143, 192.0/24 la tenía yo registrada en RIPE y era mía. Yo hablaba Guay. BGP. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que a mí venía Telefónica. Sí, sí, porque le vamos a montar mi ISP en su casa. No, no, que es que yo tengo mi No, no, ISP. A mí tranquilo, me traes ¿sabes? una línea. Bueno, pues le damos una línea, le damos una clase C. No, que tengo la mía. No, no, es que tiene que ser esta. Pues no les quiero. Claro, Ay, material de Telefónica. Pero como no va, pero no, no me vale. Que tú tienes que creerte lo que yo anuncio. claro. Pero ¿y si tú anuncias otra cosa? Y vamos, le pones un filtro, no pasa nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que La internet cuando ¿sabes? Que aquí cada uno claro, yo entra. Entramos llegué a todos. tener Exnets, Sarenets, Telefónica, ya te diré, en Inglaterra tenía otros que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, y tenía otra 2 megas, ¿con quién? Bueno, con PCNet llegué a tener también, llegué a tener 4 o 5 enlaces de EGP, o sea, Fua, qué de máquina, tío. datos. Y Claro, tenías cuando todo el rangos mundo, claro, registrados, ¿qué pasó? tío. Que cuando salió Telefónica con su invento de la ADSL, que a mí me lo ofrecieron y dije, pero vamos a ver, la conexión que la... No, no la doy yo, tú eres revendedor. Y dije, no, ahí ya no juego. Claro. Ah, pero vas a ganar mucho dinero. No, No juego. intermediario. No, no. Yo de momento tengo mi CR6, tengo mi todo, y ya veré qué hago. Y en ese momento, PCInet, que era en aquel momento una de las mayores compañías de Internet en el mundo, Ujú. siempre me acordaré cuando William Herrera, el director, le dije yo que es que, bueno, que Telefónica daba ADSL, y dice, Telefónica, y dice, esa telco chiquitita. Para que te Claro. hagas una idea cuál era el Imagínate. tamaño de Claro. PCInet. Claro. Tenían todos los cables transoceánicos, y ellos lo que querían aquí en España, y lo que hicieron, es comprar fibra oscura, fibras en las autopistas y demás, iluminarla. Ujú. Y muy bien, o sea, y en aquel momento, cuando llegaron aquí a España, bueno, ¿y a quién compramos? Se encontraron a todo el mundo que tenía un pack de una línea con el operador, una clase C del operador y una infobía del operador. Vamos, que lo único que daban al final era el correo, como aquel que Y dice. para que me entiendan, y con IPs fijas. O ya tenía. Yo sí, yo tenía IP fija. Claro. Claro, me sobraban el espacio, porque Ujú. yo pasé de una clase C, tuve que justificar 23 clases. Claro. Que, claro, cuando te daban el bloque tenías que justificar y no podía pedir otra así como, claro, porque Ujú. aquello. Sí, sí. Entonces, justifiqué muchas clases porque cada sitio tenía un pool de modems con Universidades, dinámicas, tal, cosas así. justifiqué de todo y dije, no, no, y es que además, y esa idea me la dio Dimon Internet de Inglaterra, que también lo hacía, Ujú. dice, es que además yo a mis usuarios les doy IPs fijas. Claro. Entonces, con el radius yo muevo la IP por SPF de un sitio a otro y Sigo el estando. BGP ya lo encamina. Claro. Entonces, bueno, eso, y luego otra cosa, que es que desde el principio, y eso fue un parche que le metimos nosotros al servidor del CERN de HTTP, Ujú. todos los usuarios tenían su espacio en www.encoms/users/ nombre de usuario. Qué guapo. Entonces, Qué guapo, eh, tío. claro, no teníamos servidores de IRC, teníamos enlaces con un montón de ISPs, players hispanos. Claro, Realmente, ¿dabais espacio? ¿Dabais correo? sí. Qué guapo, tío. Eso yo lo he hecho Sí, muchísimo en no, falta. Ahora está mm. todo ahí, eso, ¿sabes? Tal, No, es pero. más, llegamos a usar uno de los dominios en coms.net con un clúster montado con Red Hat Extreme, Ujú. con un sistema de correo gratuito sin publicidad ni nada. Buenísimo, No, claro, no, tío. Y claro, en aquel protegido. momento, O sea, claro, podías hacer internos entre vosotros, protegido con vuestro sistema heurístico, claro, lo que eso sea. es uno de nuestros usuarios. Ahora, si Claro. quieres, créate una cuenta aquí en encomis.net con el nombre de usuario que tú quieras, que hay del formulario que ya estaba todo en PHP ¿Y y dabais el una nombre no SEL? vais a meter. ¿Bien? ¿Tenías SEL? Sí, se les daba al principio. En los Buah, principios de los principios, qué época aquella. Buah. cuando la línea X25, antes de tener la QFC, yo Ujú. lo que daba era una shell y en la shell podías arrancar el slip, que te daba Mm. o PPP o slip,
haciendo una especie de NAT. Sí, Eso una hoy en especie día, de curiosamente, pasarela. esa pila ahora se utiliza en los sistemas de virtualización. Qué guapo. ¿Cómo se llama? El QEMU. Para Bueno, la comunicación interna de máquinas se utiliza el SLIP. Se arrancan slips entre las máquinas. Lo vi hace poco y digo, anda, ¿qué haces esto aquí? qué guapo, tío. Sí, sí, eso lo arrancabas en el shell y a partir de ahí tirabas Muy tu guapo, porque conexión. estabais dando un proxy a los hackers también y una shell. Yo viví un poco Sí, aquella sí, sí. época. O sea, ya no, Ujú. luego eso, pues bueno, la gente lo desmadró o no sé qué pasó. Pero Todo somos. eso es que a mí me encantó una máquina americana que se llamaba Grex, GRX, Ujú, grex.ciberespacio.org. ujú. La Grex era shell pura, Qué sí, guapo, tío. a piñón, y entrabas ahí, además, gente que se portaba muy bien y tenías todo tipo de software Molaba y mucho. bueno, habían 200 usuarios y podías hacer todo, podías compilarte cosas, Una podías pequeña hacer... biblioteca común, tal. Estaba muy guapo Sí, eso. sí, sí. Sí, sí. Y Ujú. te permitían hacer, bueno, había zonas un poco más oscurillas, digamos, que te permitían Sí, hacer sí, siempre, reverse siempre. sales a peña, Mm, apoyarte cuando necesitabas conectarte mm, el target a algo para no usar tu IP. Usabas mm, la de una cell que además estaba como puesta ahí y desaparecía. mm. Digamos que el ISP, Exacto, entre comillas, iba de tu bando y decía, esto lo tenéis aquí hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana esto exacto. desaparece. Brutal, Ujú. brutal, qué bueno. Y después, que la he mencionado yo, nació The Light. Bueno, cuéntanos un poco lo que veas, pero ¿cómo nació The Light? Pues The Lights, vamos a mirar, The Light nació, hace qué tontería. Mm, Cuando paso ya en cómics de mi BBS siempre tuve una zona muy privada en cómics, pues para los amiguetes, ¿vale? Donde estaba claro, esa información. Pero claro, cuando yo paso en cómics al tema ya de vamos a dar correo a internet, vamos a dar no sé qué, vamos a dar, todo eso sale de claro, ojo aquí, claro. y eso se monta en un PCXT asqueroso con disco de 40 megas, pues todo aquel material de virus, de programas de código fuente, de todo aquello, Ujú, fue a ese PC directamente. ujú. Ahí también con acceso muy restringido a conocidos y demás. Lo que pasa es que alguien que grabó una sesión paseando por ficheros, pues El apareció por arsenal. ahí en un vídeo en YouTube hace ya tiempo, Se vio el ¿vale? arsenal, ¿no? Y entonces se vio ahí el arsenal que había ahí dentro, que vamos, Claro. aquello ya sería tóxico directamente. Claro, qué bueno. Sí, sí. Y aquí te iba a decir que si tienes alguna cosita por ahí, algún cacharrito o algo que nos quieras enseñar, que nos puedas enseñar. Uf, los cerritos tengo miles, pero... Mira, te voy a enseñar dos cosas que tengo por aquí por encima de la mesa, sin ir muy lejos. Qué bueno. Una es un clon de ZX81, que está hecho perdón, de ZX80, el anterior, Toma ¿vale? ya. La caja está impresa en 3D, Ujú. con las pegatinas exactamente igual que las anteriores, hecho con Mm. chips discretos. No sé si puedo acercar. Qué bueno, Eh, tío. Qué Son guapo. chips normales y corrientes, no lleva ningún chip custom. Sería como el Apple II, pues esta fue la primera máquina, el primer ordenador de Sinclair, digamos, ¿vale? El teclado de ranas Ujú. directamente. Qué sonido. Y está, pues eso, es PCB hecha, chips montados Ujú. y un clon, así, normalito. Luego sí que tengo una cosa, Ujú. a lo mejor alguien la verá así. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo empezar en la electrónica de crío? ¿Cómo Ajá. han cambiado los juguetes? ¿El escatrón lo Hostia, el conoces? escatrón, sí, 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 claro. O Pues sea, lo sigo usando qué bueno. cuando tengo que hacer alguna prueba con un oscilador o tengo que hacer alguna prueba con... Pues sigo teniendo el escatrón con las piececitas y me viene muy bien. Qué guapo, tío. Era como aquellas, sacaron muchos, ¿no? Del quimicefa, todo esto. Este era un Sí, poco exacto. El electro L para el electricidad y electro este para L. de piezas. Sí. Ujú. Y bueno, pues ya traía transformadores para radio y esas cosas. Y el Sinclair qué memoria RAM tenía? ¿O cómo? El Sinclair tenía un K de ampliaciones a 4K y a 16K. Ujú, Luego ya sacaron más ampliaciones. ujú, Y luego tenía pues, su propia ROM de BASIC, que es un BASIC muy malo, ujú. que tiene dos modos. Bueno, originalmente solo tenía uno, luego se le añadió el segundo. El modo Fast, tú puedes quitar toda la imagen de pantalla y darle toda la CPU a lo que es el programa principal. La pantalla te la deja en negro hasta que acaba. Y entonces ya te muestra el resultado. Qué guapo. Cuando espera el teclado, ¡pum!, muestra la pantalla. Y luego tenías una ROM de ensamblador, también un monitor de ensamblador, muy chulo, y una de Ford, que Una de también Ford. se Ujú. vendió.
Port es rapidísimo, trabaja en inversa polaca, o sea, todas las funciones van a stack, es muy rápido. Y en concreto en esta máquina era multiproceso. Podías tener Permitía 4 hilos. procesos corriendo. Sí, sí. Ujú. Tenías ¿Y, 4 procesos corriendo y qué, concurrentemente. claro, y cómo, qué había debajo? ¿O qué gestor se usaba para mover los hilos? La propia ROM, el propio intérprete de Ford, Ujú. digamos que iba dándole tiempo de CPU a uno, a otro, a uno, a otro, que habías ocupado 3, pues 3. Y se repartía en ciclos de CPU y va avanzando la CPU en cada uno de los hilos. Qué Entonces bueno. ya te permitía hacer. Buenísimo, tío, buenísimo. Y aquí te voy a llevar a otro tema, porque esto que nos hablas es tecnología, que es ciencia pura y dura. Y te voy a hacer una Sí. cuestión que suelo hacer también, porque suelo traer invitados, invitadas también de científicos y científicas, y aquí te voy a preguntar, ¿qué es para ti la ciencia? Uy, Ya, ¿eh? Uy. uy, ¿qué es para mí la ciencia? Claro, porque justo antes hablábamos un poco, He hecho el ¿no? comentario, sí. Sí, Ciencia criticabas un es. poco y aquí te llevo a esto. No es por criticar. O sea, la ciencia realmente yo creo que es cuando se consigue, no, vamos a demostrar esto o vamos a saber por qué se hace esto, de cosas que pasan. Ujú, Claro, el problema es que, lo que comentaba antes, que cuando nace la ciencia hay muy pocas cosas demostradas científicamente, son todas magia, hay que ir demostrándolas poco a poco, ujú. ¿vale? Hoy en día yo creo que la ciencia Es un consenso, un consenso. es un consenso, pero está demasiado encorsetado también. Ujú, Muchas veces, estoy de una acuerdo. persona que tiene una reputación como científico porque en un momento dado dice algo que además es capaz de demostrar lo que no cuadra con el mensaje, pues ya de momento se le cierran las puertas, ¿no? Es como que empieza la política también, la ciencia. Ujú, ujú. La política que hablábamos antes de las redes, en la ciencia pasa un poco lo mismo. Sin duda, sí, sí. Aquí hemos, ya te digo, he traído astrónomos, he traído físicos y la crítica a la ciencia, no te creas que, ¿sabes? No son cientifistas. O sea, el hecho de tener que publicar siempre papers, el no obtener Sí. financiación si no hay resultados, digamos, el capitalismo, ¿no? El capitalismo metido dentro de la ciencia. Y aquí la cuestión que te hago es, ¿tú crees que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar? La ciencia de la mano de lo militar. Ujú, Mm, No estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que la parte militar ujú, ha financiado muchísimo a la ciencia. ujú. Solo tienes que ver, pues eso, Segunda Guerra Mundial, Von Braun. Von Braun. Ujú. Von Braun o mucha más gente. ¿Cuáles Dejó son de los ser grandes nazi, ¿eh? abusos? Dejó de ser nazi de un Sí, día para otro. dejó de ser nazi para ser el máximo responsable de cohetes Sí, de la sí. NASA. ¿Para qué? Sí, ¿Para ir sí. a la Luna? Pues no, creo que no. Bueno, Creo que igual no. estaban buscando misiles balísticos, ¿no? Lo de ir Ujú. a la Luna fue El muchos años después. V4 y todo aquello, sí, Claro, vaya exacto. historia, vaya Entonces, historia. sí, lo militar al final. Y sigue pasando, y Ujú. sigue pasando. Internet mismo, ¿no? DARPANET. Sí, unida con la red. Pero vamos, tiene sitios como Gibraltar, por Ujú, ejemplo, que ujú. es, claro, Gibraltar realmente es un gobierno autónomo, excepto dos cositas. Una de ellas es el ejército y Y la la otra es el casa, Ministerio de Trabajo. te iba a decir, y las casas de apuestas, porque es un paraíso fiscal también. Tiene cable gordo tirado por debajo del mar Reino Unido directamente a todos los lugares así, Big One, todos estos Sí, sitios de apuestas, están en Gibraltar. sí, están en Gibraltar. Y bueno, y tema de blockchain también tienen bastante. Ujú. Yo no te diría que es paraíso fiscal. Eh, No sé lo que es, mm, pseudo. sí, es el término overseas, ¿no? Overseas. Claro, eh, nosotros ahora creo que ya no, pero con Canarias también teníamos lo mismo, con los impuestos, con el IVA, con el tal, con no sé Así era, cuánto, con el todo tabaco, lo con que la fueran electrónica. comunicaciones. Ujú, Claro, todo lo que fueran comunicaciones no tenía IVA ujú, con Canarias o igualmente el tabaco, es lo mismo, es overseas, es un estatus distinto, pero en el caso de ellos es que son un país. ¿Eh? ujú, Ya te digo, ese país, solo hay dos cosas que quiere Inglaterra de ellos, ujú, dos, que son los ministerios que ellos no manejan. No sé si habrá alguno más, pero no será muy importante. El Ministerio de Trabajo, ujú. que paga impuestos, y Claro, y el Ministerio de Defensa. Entonces, claro, geoestrategia pura. claro, la parte de militar de Gibraltar del Peñón marca la vida del Peñón, marca en qué se invierte, marca en qué es necesario, marca. Ujú. Ahí es muy fácil verlo porque es un sitio chiquitín. Sí, y es un sitio además donde se paran los submarinos, es un Sí, sitio, digamos, que es fácil de ver incluso, sí, sí. digamos, No. de ver que ahí hay algo más que un peñón, vamos. El Peñón no es un hueco, dentro son data centers. Ujú.
Claro, claro. Y aquí te voy a preguntar si tienes algún científico o alguna científica de la historia, para que nuestra audiencia pues tire de hilos, que te gustaría destacar, que te haya parecido interesante o curioso. Sí, sí, bastante. Bueno, a ver, es que bueno, yo me voy más a inventores normalmente, más que a Inventores, me sirve. científicos. Sí, sí, me Me voy sirve. más- bueno, eh, Tesla, Ujú, Tesla y Marconi lucharon por lo mismo en el mismo tiempo y estaban viendo algo. La radio que nos parece tan tonta, ujú, o sea, pensarlo, eso sí que es magia. ujú. O Me sea, encanta. Las sea, ondas, ¿no? Las ondas. sí, sí, no, hace poco le explicaba yo a uno, oye, ¿y por qué tú puedes hablar bien con Italia o con Alemania, pero no? Porque dice, pues mi no sé quién que está en Valencia, digo, no, con Valencia en HF no puedo hablar. ¿Por qué? Digo, no, no, es que mira, es que las ondas rebotan en la ionosfera, ¿vale? Y entonces te quedan así mirando, Sí, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que la Tierra es plana? No, no, la onda, la claro. ionosfera, ¿sabes? El circulito. Sí, sí. Ya, Eso, pero a ver si y el eso, ángulo, ¿cómo lo calculan? Digo, no, yo no calculo, caen donde quieren. claro, claro, eso es muy fascinante. Mucha gente se conecta a Wi-Fi y usa el Wi-Fi, pero cuando le explicas lo que es el Wi-Fi, o sea, el Sí. hecho de que esté, o sea, se quedan Mm. como dices, pantalla azul, ¿sabes? Es decir, ¿cómo? La pantalla azul, ¿no? Y luego la otra es la de, no, pero las ondas de radio matan, digas. Ya, el Digo, 5G no, y todo esto, tío. sí, yo suelo hacer la broma, digo, no, la radiofrecuencia no mata, pero engancha. Te vuelve adicto. Sí, Ya te sí. digo, qué bueno. Y aquí un poco en la parte de avances, más que de personas, o sea, has dicho Mm. Tesla, Marconi. Por cierto, ¿quién inventó la radio? ¿Tesla o Marconi? Bueno, yo creo que los dos al mismo tiempo. Ujú, Te diría que los dos al mismo tiempo. Lo que pasa es que cada uno iba por un lado distinto, ¿vale? Pero en principio es corriente alterna que va por el aire y yo es que ujú. no. Igual que con la continua y la alterna, ahí sí que está la guerra, que En sí que medio, era sí. una guerra abierta entre ellos. En el caso de Marconi es que Marconi iba por la telegrafía sin hilos y Tesla iba por el envío de corriente eléctrica de un sitio a otro sin pasar por un cable. Ujú. Estaban en ese say haste, ¿no? Estaban buscando lo mismo de cosas diferentes y Sí, llegaban a los mismos sí, con puntos. distinto fin. Ujú, ujú. Qué bueno, qué bueno. Y aquí te decía un poco cuál es un gran avance. Antes, además, nos has comentado estas tecnologías, digamos, arcanas, primitivas. ah, Mm. ¿Cuál sería para ti un gran avance que ha hecho la humanidad? ¿Algún tipo de invento? Hemos hablado aquí de Internet, de la inteligencia artificial, hemos hablado de la electricidad, de la escritura, hemos hablado de Mm. cosas más, la penicilina, los zapatos, el comer bien, lavarse las Sí. manos, no sé. Mm. Bueno, grandes avances. Ujú. Yo creo que la imprenta La imprenta también se ha es, comentado, Gutenberg. puede ser una chorrada, pero yo creo que es esto cuando empieza a distribuirse la cultura por el mundo, El legado. ¿vale? Ujú. Es que es la parte legal y la parte de distribución de la cultura. Claro, a ver, pergaminos se pierden, Claro, se destruyen. Alejandría, claro. Claro, pero los libros, las bibliotecas, el formato, yo creo que ese es el formato que empieza a diseminar la cultura por todos los sitios, ¿no? Ujú. Y esa cultura es la que luego transmite de un sitio a otro. Vale, y aquí te voy a llevar a una cuestión que es un poco más filosófica, un par de cuestiones un poco más filosóficas. Estoy deseando escuchar qué es lo que nos cuentas. Esta última pregunta, esta última cuestión la he añadido en las últimas entrevistas porque estuve hablando con un teólogo y él me hizo una pregunta que te voy a hacer a ti ahora mismo. Y él me dijo, ¿tú crees que la tecnología nos hace más felices? La tecnología nos hace más felices, no, Mm, no, estoy convencido. Pero no será por la tecnología en sí, sino por el uso consumista de la tecnología. Y esto adictivo, lo ¿no? comentaba hace poco. Yo tengo 55 años y yo recuerdo cuando era pequeño, mis dos hermanas, mi padre y mi madre, que todos los viernes, cuidado, fíjate, la Ujú, familia, digo, pues un camionero, nos ujú, íbamos a merendar, igual nos comíamos un plato de caracoles, unas habas, y eso era una fiesta, el ir a merendar, y eso era felicidad. ujú. Qué bueno. Y en verano nos íbamos no sé, todos en el 600, en el 127, Ujú. aquello de salir de viaje y hasta donde llegue el depósito y aquí Sí, sí. dormimos y ya volveremos mañana. Todos allí, sí, sí. Y como nivel de felicidad, yo creo que éramos mucho más felices. No teníamos, pero no por lo que tuviéramos, sino porque no echábamos en falta lo que no teníamos. Qué bueno esta reflexión. Claro. Claro, a ver, yo lo recuerdo, y lo comentaba un día con mi madre y decía, pues es que
es que es así. Pues, mi madre, pues eso también ha ido evolucionando con el tiempo. Es que es así, claro, ahora déjala a la mujer sin internet, o sin esto, o sin. Yo creo que somos mucho más materialistas por la tecnología y es una forma de consumismo. Y ¿no? Como las drogas, la primera dosis es gratis, luego ya te las pagas, ¿no? Pues esto es Claro, igual. claro. La conexión a las redes, el tener un teléfono de todas las redes que tú quieras. Al final somos esclavos es una forma de envidia, ¿no? A las redes de teología. Pues esto es una forma de envidia, Qué bueno. hay que tener lo último, hay que tenerlo. Y claro, y luego esta noticia la veía hoy, que dicen que en España, justificaban que en España 1 de cada 4 niños, el 25% de los niños está por debajo del umbral de pobreza. Sí, sí, Y sin embargo todos llevan un teléfono. tal cual. Ujú. ¿Cuál de las dos estadísticas miente o yo me he perdido ¿O qué está algo? pasando? Sí, y ha salido hace Claro. poco el informe PISA, Sí. digamos que regula un poco o que mira o que estudia Ujú. el nivel, digamos, intelectual o de conocimiento de los más jóvenes, Ujú. y España está de los últimos. Que yo creo que esos chutes instantáneos, porque las redes o tal, son chutes instantáneos de picos. Es como Sí. fumar. Fumar no, la gracia de fumar no es estar fumando, es dejar de fumar para que el cuerpo tenga mono y volver a fumarte un cigarro. Y el pico de subida y el Ujú. pico de bajada. Sin el de bajada no existiría el de subida. Ujú. Y es como que nos estamos volviendo un poco así. Sí, tal Y cual. entonces eso nos hace perder la capacidad, como toda adicción, nos hace perder la capacidad de ser feliz. No nos Mm, da felicidad porque nos quita la capacidad de ser felices. Nos da felicidad un momento, un instante, un pico. ujú. Y la bajada nos causa una ansia que necesita otro pico otra vez. Ahí es donde creo que tenemos Qué el bueno. fallo Aquí me ha venido porque la nos. anécdota, no sé si era Séneca o Platón, que me perdone la audiencia, creo que era Platón, que entró a una tienda y estaba allí mirando y vino el dependiente y le dijo, ¿quiere usted algo de la tienda? Dice, no, solo he venido a ver todas las cosas que no necesito. Pues es un poco eso. Es un poco eso. ¿Eh? Eh, me hace gracia además, yo soy también muy tengo demasiados trastos y nunca sé por qué tengo tantos. Sí, todos los miro y todos los necesito para algo, a lo mejor. Pero de esas cosas de ¿qué quieres que te regalemos para Reyes? Sí, bueno, lo que queráis. No, en ese Sí, momento digo, no he echado nada en falta estad últimamente. bien, ¿sabes? Sed felices, veros Mm. bien. O sea, es que las Sí, cosas, sí, sí. siempre se dice, de esta venimos solos, nos vamos solos, mejor una mochila en la que entre todo que puedas cargar con Sí, ella, ¿no? exacto. Mil Es un trastos. poco O ¿no? sea, nos lo han dicho los Es filósofos eso. desde muy atrás y nuestros ancianos. Mm. Sí, Sí, yo creo que el problema de las tecnologías es ese, que generan picos muy altos de placer en tiempos muy cortos y momentos de síndrome de abstinencia. Entonces, el siguiente pico parece que da una cierta euforia, más que felicidad, le llamaría, pero nos quita capacidad de, pues eso, sentarte a disfrutar un libro. de Conversación, concentrarte, de claro, saber leer en sí, profundidad, de memorizar cosas, sí, porque si te estás sí. dando todo el rato picos, si tú le preguntas a alguien que se ha dado 15 picos de vídeos que ha visto en el Mm, tercero o en el séptimo, no se acuerda. no lo sabe. El último borra el anterior. Claro, no lo sabe. Y luego, cómo están diseñadas también, ¿eh? Que lo has dejado caer, y hemos hablado de Gibraltar, Mm, son como máquinas tragaperras. Tú das hacia abajo, trrr, como el que sí. tira, y nuevo contenido, nuevas Mm. cosas, ¿no? Es un poco como pa, pa, Sí, pa. sí, pero además sabemos cuál quieres, porque como sabemos que El has elegido. algoritmo lo sabe. Sí, 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 sí. sí, sí. Claro, entonces eso lo hace, es una pinza encima que atrapa cosas muy básicas también, cosas Mm, muy sencillas como el narcisismo, ataca al narcisismo, tienes que ser el mejor, tienes que quererte, tienes que salir siempre bien. O sea, digamos que es como una especie de droga que además sí, explota las vulnerabilidades más básicas sí, del ser exacto. humano. El Pues sexo, esa, la violencia, digamos, el sí. narcisismo. Ujú. Pues es justo eso lo que yo creo que nos quita capacidad de ser felices, Ujú, qué bueno, qué bueno. porque no buscamos disfrutar algo intenso ni algo, O que ¿no? dure Algo tiempo, intenso, algo, que dure algo, tiempo. algo muy tiempo, claro. Fíjate lo que me decían aquí, Rampa, alguna gente que luego pues lo he ido debatiendo, decía, bueno, es que, joder, a veces no me veo la entrevista entera porque dura mucho. Igual podías hacer las entrevistas pues más cortas. Y yo Mm, pensaba, ¿no será que te has acostumbrado a ver cosas claro, demasiado cortas claro. y te parece demasiado largo que esté con una persona interesante hablando Ujú, un par de horas? ¿No te parece ujú, que eres tú el que claro. sea? Y con gente he visto que se han dado cuenta, tío. Gente, te estoy hablando además, que tiene un engaño, que lo primero que hace nada más despertarse es mirar el móvil.
y ya lo Ujú, empiezan a ver, a decir, sí, sí, igual es al revés, ¿eh? Igual es que ujú. consumo tantas cosas al día. Oye, esta charla, además, inmediato, porque me ha gustado otra reflexión que hacía una compañera que decía, la gente no se da cuenta que tú puedes ver un trozo de la charla hoy y mañana ver otro trozo, o lo que sea, ¿no? Ujú, Pero no, tiene que ser inmediato, o sea, tengo que ver lo completo ahora. ujú. No vale dejarlo para mañana. Entonces, claro, eso te crea una adicción, ¿cómo no? ¿Sabes? Sí, Muy, muy perturbadora. Y aquí te voy a contar exacto. otra gran cuestión. Tiene que ver un poco con ciertas teorías que hay también, que vienen de la física, también vienen un poco de esa inmaterialidad, de la espiritualidad, Ujú. viene de muchos sitios. Y la cuestión es, ¿hasta qué punto tú consideras que podamos estar viviendo en una realidad simulada? ¿Hasta qué punto lo considero? Y Bueno, no pues es antes solo, hablábamos de los y no es, plegamientos del tiempo y la... Claro. no es solo Matrix, ¿eh? Que la gente piensa en Matrix. No, no. No, no, no. Exacto. O sea, Y hay una cosa que me he preguntado muchas veces y puede ser una tontería, pero ¿tú percibes lo mismo que yo? buenísimo. Castañeda. Mm, La percepción lo que, depende de quien lo ve, claro, quien lo oye, vamos. es que hay gente que dice, no, es que es muy intuitivo, porque fíjate que pronto lo caló y es que a lo mejor le veía rayos rojos, pero él, donde él ve rayos rojos tú ves unas gafas verdes. Claro, Claro, es que claro. yo no sé si todos percibimos lo mismo y lo tengo claro con los animales, no perciben lo mismo, No, para nada. no ¿Sabes? perciben lo mismo. O sea, en realidad, la humanidad basa en generar sus sesgos en los consensos Mm, mayoritarios. ¿Es un daltónico un claro, enfermo? ¿Sabes? Por ejemplo. exacto. Ujú, O sea, quiero decirte, y luego es lo que percibes, o sea, qué grande, o sea, digamos lo que acabas de decir, porque además las percepciones, yo claro. tengo muy buenos amigos magos, ilusionistas, hay de muchos Ujú, tipos, pues los ilusionistas precisamente dicen, no, no, el cerebro es muy fácil de engañar, o sí, sea, los órganos sensores que tenemos son muy fáciles de engañar. ujú. Eh, El elefante en la habitación de Houdini. Claro, entonces, de esta manera, ¿cómo vas a fiarte solo en la percepción? Tiene que haber más Ujú, cosas. ¿La intuición qué es? ¿De dónde viene la ujú, intuición? ¿De dónde viene el amor? ¿Sabes? exacto, ¿De dónde vienen ciertas cosas exacto. que nos hacen distinguir? Porque a mí que me venga, esto ha hablado con un antropólogo, ¿no? A mí que me venga un tipo con mala cara por un camino, yo tengo una cosa metida dentro en mi cerebro, digamos, más Ujú, reptiliano, que me dice, no, escóndete, o sea, salta, cuidado con este. Y eso está ujú. ahí grabado. Pero hay otra serie de sensaciones que no se pueden explicar o no sabemos No se explicarlas a día pueden, de hoy, no ¿no? se pueden. Entonces, Entonces, a ver. ¿cómo lo Y ves luego esto? otra cosa. Vale, yo entiendo que vivimos una época en la que no está de moda creer en Dios ni nada parecido, Ujú, ujú. pero todas las civilizaciones antiguas, todas tenían un Dios y todos se parecían. Y no se habían conocido entre ellas en Y distancias. O sea, resulta que los dioses de los egipcios, tú coges a Horus y Horus es Jesucristo, si te lees la historia es la misma tal cual. nación. Bueno, Es increíble. sincretismo, ¿no? Ujú, Y es sincretismo, efectivamente, pero ya estamos con lo de las palabras fósiles que había nombrado. ujú, ¿No? Hay cosas que están ahí y hacen falta, igual hacen falta solo para explicar lo que no sabes, pero ujú. Una de la- o- por ejemplo, claro. te iba a decir, una de las primeras tecnologías, digamos, que se descubrió fue los enterramientos. ¿Por qué enterrar a los muertos? ¿De dónde viene eso? ¿Sabes? Ujú, No fue el fuego. Antes del fuego estaba enterrar a la gente. ujú, Entonces, esa espiritualidad, cuando ni siquiera casi sabes comunicarte, digamos, con cientos de miles de palabras que describan ujú, todo lo que hay alrededor, como vivimos ahora, ahora tenemos una palabra que describe cada cosa prácticamente, ¿no? Aunque, ujú. ¿cómo fue esto, no? Entonces, Y esa técnica pictórica de las cuevas de Altamira, brutal. o sea, sin luz, Ujú. porque tenía fuego, no, si Sí, no se estaría el humo en el techo, no te digo había. otra que me fascina. Las técnicas de corte de los egipcios de los bloques de Igual. 11 Ujú. toneladas, que se han hecho pruebas con taladros de ahora y no Sí. llegas a esto, se rompe. O sea, ¿cómo Y hacían estamos eso? hablando de la edad del bronce, ¿cómo hacían eso con un escopio de bronce? ¿Cómo hacían eso? No, esclavos. Esclavos, seguro, pero ¿cuántos? O sea, ¿cuántos giraban eso? O Sí. sea, quiero decirte, Ujú. tecnologías perdidas, ¿no? O sea, quiero Sí, decir, conocimiento perdido. Entonces, claro. volviéndote un poco ahí, ¿crees que incluso, ya no te voy a decir realidad simulada, ya que has comentado la espiritualidad, porque al fin y al Ujú. cabo, un Dios, un cielo, son realidades simuladas. Te Sí. voy a decir un universo computable, ya más matemático, que todo esto sea una... Matrix puro, ya nos vamos a Matrix. Ujú, ujú. Pues no lo sé.
No lo sé, pero si es así, están intentando meter una Matrix dentro de otra. Inception. Acabamos con una matrioxca. Claro, ¿te acuerdas? Qué bueno. ¿Te acuerdas de Inception? Sueños dentro Sí, de sueños. sí, sí, exacto. Muy bueno Sí, de Matryoshka. una matrioxca. Claro, porque si nos quieren meter ahora en el metaverso y ya estábamos en uno, joder, esto ya es ir bajando Claro, dentro es de que, una capa dentro de otra. ¿qué harías tú si generaras una simulación? Crear, o sea, si estuvieras dentro de una, crear otra para tener tu propia simulación. Y eso Sí. generaría una especie de fractal. Y sabemos que en el universo, en nuestra realidad, los Sí. fractales están muy presentes. Ujú. Yo no lo veo tan descabellado, vamos. No es tan descabellado. Es gracioso porque si esto fuera, claro, la pregunta es si esa simulación se ha generado sola Ujú. Sola. atómicamente Ujú. o la ha generado alguien, ¿no? Porque, claro, si la ha generado alguien y está generando, y nosotros estamos generando otra dentro de la que ha generado alguien, lo más seguro es que dentro del metaverso algún día las inteligencias artificiales también se generen la suya propia para vivir en la playa. No sé. Qué Es bueno. posible, ¿eh? Sí, sí, o sea, y todas estas teorías, además, no es porque sí. Digamos que, por ejemplo, Konrad Zuse, uno de los padres de los primeros computadores, uno de los Sí, padres de los primeros lenguajes, hablaba del universo computable y de la simulación. sí. Nick Bostrom, un matemático, hablaba y incluso llegó a decir que un 50% de posibilidades de que estuviésemos viviendo en una Una simulación. simulación. Entonces, Posible. quiero decirte que no son teorías ni de ciencia ficción y tal, la ciencia lo No. busca. Vamos, cuando me has preguntado la pregunta ya te he dicho, ¿hay alguien más? Porque si hay alguien más, a lo mejor estoy en una simulación. Lo fascinante sería descubrir que es una simulación en la que estamos dentro y que hemos creado nosotros. O sea, que hemos creado un videojuego y nos hemos metido en él para Lo hemos jugar. metido dentro. Eso Sí. sería fascinante. Y ahora que aquí te voy a llevar a un tema más terrenal, digamos, más de actualidad, aunque bastante controvertido, digamos, por los movimientos que hay en ambas direcciones. Te iba a decir negacionismo, pero no sé cuándo es, cuando no se niega, cómo es. No negacionismo, ¿no? Afirmacionismo, es que no sé. Sí, No tengo, no tengo ni pero idea. últimamente ya te digo que te pueden llamar negacionista de cualquier cosa, ¿eh? Claro, Entonces, un por, negacionista, por eso. Entonces, aquí la cuestión que te voy a hacer, que además la audiencia sé que le interesa mucho, es ¿qué piensas de la emergencia climática? ¿Crees que es una realidad o crees que es una ficción? vamos a ver, el cambio climático o el clima cambiático. El clima ha cambiado siempre. Si tú coges carbono 14 hacia atrás, vas a ver que es al revés. Que el carbono 14 ha ido de más a menos. Ujú, Carbono 14 es el carbono 14, que es con el CO2, ¿vale? El ujú. carbono. El CO2, cuando yo iba al colegio, era un gas de la vida. Era el que por las noches las plantas cogían y hacían oxígeno. Así es. Si miramos, pero no mirando, porque siempre te sacan el trocito entre los años 60, no, te sacan ese trocito y dicen, no, mira, y aquí es cuando se empieza a generar. No, si tú coges por carbono 14, que el carbono 14 lo que busca es el carbono de CO2, entre otras Ujú, cosas, ujú, coges unos cuantos millones de años, verás que ha ido creciendo las temperaturas, siempre tiene una pequeña oscilación, pero es común. Y el hombre, o sea, eso antes de que apareciera el hombre en la Tierra. Y el hombre en la Tierra no ha hecho crecer CO2, no es el causante, no es tan importante el hombre como ni tiene tanto. ujú, A ver, solo un 0,76% de la Tierra ujú, está poblado, el resto está ujú, despoblado. Donde no hayan árboles, pues habrá menos CO2. ujú. Donde hayan árboles, perdón, donde no haya árboles habrá más CO2. Donde no hayan árboles, porque el CO2 al final es lo que utilizan los árboles para hacer la fotosíntesis, es un gas de Así la es. vida. Ujú, Entonces, si hay un cambio climático, sí, mira, hablamos antes de radio, estamos en el ciclo solar 25, ujú. el, nos llegan unas tormentas últimamente solares brutales que nos Brutales. están metiendo una radiación a lo bruto y eso no tiene nada que ver con el CO2. Es más, si hubieran gases invernaderos a lo mejor las paraban, pero como no hay tantos, pues no las paran y Ujú, eso sí que nos llega a cambiar el clima. Y hay muchas más. Yo creo que, bueno, esto es muy gracioso porque una de las grandes noticias que salieron en estos últimos años, hace un año o dos, es que en Alemania había unas piedras que llaman las piedras del hambre en ujú, un río ujú. que resulta que habían salido las piedras del hambre y estaba tallado. Si ves esta piedra, ponte a rezar. Vamos a ver. Que eso de la Edad Media, y en la Edad Media esa piedra ya se vio. Ujú, Y ahí no había ser humano generando mucho CO2. A ver, claro que generaremos venenos y hay que dejar de generarlos. ujú, Entonces, toda esta emergencia climática yo creo que es otra forma de sumisión, lo siento. ujú. ¿Dónde crees que viene este tema del CO2, por cierto?
el tema del CO2. Sí, sí, esta idea de que es el CO2 el problema y no el NO2, no el Ah, metano. a ver, yo te puedo decir dónde viene la huella de carbono. ¿Dónde viene la huella de carbono? Es una campaña publicitaria de British Petroleum. Aún la tienen activa desde hace ya unos cuantos De años. la En la BP. cual, Ujú. de la BP, sí, sí. La BP en su página web sacó una campaña que era calcule su huella de carbono, en la cual tú entras y te van diciendo, ¿y cuántos coches tiene usted? ¿Y cuántos kilómetros hace? Ujú. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto deja de hacer? Una encuesta. Y entonces, en base a eso, te calculaba un parámetro que llamaba la huella de carbono por la huella que tú dejas en el planeta con tu carbono. Pero claro, ellos se están quitando el marrón de, no, no, no somos nosotros, es usted. Yo solo hago la gasolina o es usted el que la quema. Ah, Entonces, eso de momento se empieza a hablar de la huella de carbono y hay muchas cosas. A ver, el reciclaje, no me niego al reciclaje, sí, el reciclaje es buenísimo, pero ojo, el reciclaje es buenísimo de lo que haya que reciclar. ujú. Hay que reutilizar. Mi coche que tengo actualmente es un Golf del año 95, descapotable, muy chulo, y el vehículo que más llevo es una BMW, una moto, una R65 del año 78, Ujú, que van perfectamente, que no se rompen. ujú, No se les hacen blancos los faros. Eso que se hacen blancos los faros de plástico, ujú. resulta que es un hongo que inyectan porque el faro se tiene que biodegradar. Sí. Ujú. Vamos a ver. No pueden hacer algo que lo biodegrade cuando llega al final de su vida útil y no estar generando plásticos en un vertedero, ni coches con todo el plástico en un vertedero, ni coches que duran 5 años por el tema No. del biodegradable. Y una caja de magdalenas de plástico con cada magdalena con su plástico Ah, esa es otra. Cuando yo era pequeño, yo iba a la tienda colmado y me daban un papel de a estraza granel. claro, y llevábamos una bolsa y en el papel de estraza te ponían las cosas y cuando llegabas a casa iba todo a la nevera y un papelito a la papelera, Ujú, a la basura, el cubo de la basura. ujú. Y actualmente, cuando vienes del supermercado, metes muy poquito en la nevera y 2 cubos de plásticos. Sí, y te cobran la bolsa, ¿eh? Sí, sí, Para sí, salvar pero el, los otros plásticos no te lo cobran. para salvar el medio ambiente. Ah, bueno, pero esas bolsas son muy divertidas. Sabes que están hechas de maíz, ¿no? Sí, de Es maíz, como el PLA de las impresoras. claro, cuidado con el ¿Sabes, maíz. ¿Sabes cuántos kilos de maíz hacen falta para hacer un kilo de PLA? Ujú. Como los 100 kilos. Pero ¿sabes cuántos litros de agua hacen falta para Sí. hacer un kilo de maíz? Bueno, Litros y litros y litros. litros, Vamos a ver. claro. Estamos confundiendo ya eso será ecológico, pero no sostenible. Qué Pues es bueno, lo mismo. qué bueno. Reciclar, claro que es bueno. Ujú. Reciclar es bueno, es buenísimo, pero las cosas que hay que reciclar, las cosas que llegan a su fin de vida útil. Cuando yo era pequeño, mi abuelo se compraba, o yo mismo, yo soy un fanático de los golfs. Yo Ujú. me compraba un golf porque un golf no se rompe y dura siempre. Actualmente los coches no están hechos así. Son No, coches muy bonitos. es lo que llamaban de la obsolescencia programada, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, mi padre tiene una cadena de música que funciona Mm, perfectamente, está hecha que flipas, tío. claro, Los aparatos electrónicos estaban hechos, que yo qué sé, tendrá eso, no sé cuántos años tendrá, pero sí, sí, estaba sí. hecho, bien hecho. Y ahora muchas cosas son para que vuelvas a comprarte otra y tal, ¿no? La obsolescencia programada. Exacto. Claro, y aquí una cosa te iba a comentar de lo del CO2 que dices, el problema no es la emisión de CO2, tal y como yo lo entiendo. El problema es que regenerar, porque la atmósfera ha sido siempre la misma. O sea, Sí. una persona de la Edad Media tiene la misma atmósfera. De la Tierra no se van cosas. Llegan algunas, pero bueno, partículas, etcétera, Mm, radiaciones y tal. El problema está en que estamos generando desigualdades en el hecho de que quemar una hoja de papel se tarda nada, pero que un árbol vuelva a generar claro, digamos, la compensación, sí se claro. tarda. Y ahí se genera un desequilibrio. Y esto desencadena que, digamos, este circuito autopoyésico que es la Tierra, Mm, genera desequilibrios que a la Tierra le da igual, la Tierra va a seguir adelante. Pero la exacto. humanidad sí que nos vamos a enfrentar a cosas más extremas. O sea, quiero decirte que yo el cambio climático sí que le veo, ¿no? Mencionabas, ahora estaríamos en teoría en la sexta glaciación. Sí. O sea, Ujú, realmente estaríamos yendo hacia el frío. Y sí. sin embargo, bueno, pues vemos estos picos de calor, se calienta el mar Mediterráneo más, las danas son más potentes, todo esto. Yo sí que creo que hay una componente antropogénica en la modificación del clima, sí que lo creo. Creo que Pero, no, ¿eh? ¿tú crees que no? Creo que no. Ujú, No la veo. Bueno, no la veo, por lo que te digo, porque solo un 0,76% del mundo está poblado. El ujú, resto, ujú. te coges ahora todo. Y entonces, es que son gases, que es lo que comentas. Esos gases circulan libremente por la atmósfera, no se mantienen en ningún sitio. Bueno, Hacen medias.
también se han sacado depósitos que estaban debajo y se han liberado a la atmósfera y esto incluye nuevos ingredientes. O sea, te quiero decir que el problema no es, Bueno, o sea, te hablo del ser humano, ¿sabes? De la emergencia yo, como yo seres creo que, humanos. yo creo que el ser humano no por lo que te digo, porque no veo que haya. Ujú. Es más, te digo, había mucho más CO2 hace 10 millones de años que ahora, había un 14% en la atmósfera, es un 0, Ujú. ahora Sí, la estamos época. allá peleándonos por el 0,0 no sé cuánto. Es que esto tiene un incremento, pero es que si ves las gráficas de carbono 14, suben y bajan por algo que curiosamente, claro, es que causa efecto. Ujú. ¿Temperatura genera CO2 o el CO2 genera temperatura? Ujú. Según, digamos, me lo preguntas, ¿no? Entiendo que Sí. según el entorno del mismo, o sea, el CO2, el gas de efecto invernadero, lo que hace es retener, digamos, de alguna manera, la relación de temperatura y radiación que hay en un entorno. No es que por sí caliente, sino que impide que se disipe ese calor. Entonces, si tú introduces más calor, aumentas el calor En de esa teoría me radiación. parece buena, pero creo, a ver, tengo una explicación, ¿vale? Ujú, ujú. Eh, ¿Has pensado que eso también viene, que el calor viene de arriba, del sol? Bueno, sí, claro. Y, Que el gas de efecto invernadero también hace de escudo y eso es hace de gracioso. escudo, correcto, sí, sí. Es gracioso porque el calentamiento del mar, lo leí hace poco, o sea, no lo leí en un papel serio. Ujú, Decía que el haber eliminado el azufre, los gases de azufre de los barcos, ujú. había aumentado la temperatura del mar por la falta de escudo por gas Sí, invernadero. también lo vi. Ojo que hubo bastante controversia con ese Sí, sí. paper, ¿eh? Pero sí, también lo vi. O sea, el hecho de necesitamos los gases, o sea, es lo que te quiero decir, los Mm, gases de efecto invernadero, o sea, no habría vida en la Tierra si no fuese por ellos. exacto. Y por la capa de ozono, incluso te diré por la ionosfera, o sea, vivimos dentro de un escudo protector. El problema está en los desequilibrios para el ser humano, digamos, de modificarlos o generar extremos dentro de esa ecuación. Te quiero decir, Sí, por pero ejemplo, es que el problema también es que esa emergencia climática no lleva a extremos. Pero ujú, yo vivo en Alicante. Yo he ujú, nacido en la provincia de Alicante, porque Alicante es la cota cero. Las alturas en España sobre el nivel del mar altura del se mar. miden en la cota cero. La cota cero, la real está en la escalera de la Reina, en el puerto, y hay una plaquita, y la proyectada está en el ayuntamiento, que es un metro más. Ujú, Vale. Eh, Cuando yo era pequeño ya decían que en 10 años la costa de Alicante se iba a inundar porque, claro, fíjese usted el calor y los glaciares, el agua ujú, siempre es la misma. Tanto siempre la misma que la plaquita, cada vez que voy a Alicante voy a verla, ya con cachondeo. Está siempre en el mismo sitio. Ya he llegado incluso a preguntar, ujú, pues, bueno, ya me ha tocado preguntar, por ejemplo, en mi barómetro nunca me daba la medida que me tenía que dar, o sea, ujú, siempre iba mirando altura con GPS y mirando presión, ujú. iba con un desfase y tuve que preguntarle a EMET para que me dijeran que es que el barómetro de la costa de Alicante, claro, hay que medir la presión a nivel de mar, que está a Claro. 80 metros de altura. Ujú, Digo, y esto no lo podían decir. ujú, Claro, había 80 metros. 80 metros es mucha presión cuando estás calibrando algo. Vale, ujú. pues esto igual. Le Bastante. preguntado, oiga, ¿la cota cero de la escalera de la Reina se ha modificado a lo largo de los años? Y me dijeron, no se ha modificado. Está en el Ujú, mismo sitio. claro. Pues si está en el mismo sitio, el mar está, ojo, hablamos de Alicante, en el mismo sitio. Ujú, ¿Vale? ujú, Eh, es que se están deshaciendo los glaciares a una velocidad brutal. ujú. No se ha notado ni un milímetro en el nivel del mar. ¿Por qué? Pues porque es que el agua va a todos los sitios. En todos Ujú. los sitios se compensan las temperaturas, se compensa el. Es Y que el eso tema, está lleva. y el tema de las corrientes transoceánicas, que se comenta que Uh-huh. están yendo de otra manera, el tema del niño, todo esto, que digamos están bajando su ritmo, es, digamos, son lo que hace que el calor se disipe en el interior de la Claro. Tierra y tal. Uh-huh. ¿Tú crees que no vamos a cambiar nunca estos mecanismos o que no No, es yo una creo que no cuestión nuestra? podemos. Y entonces, ¿por qué crees que se habla de la emergencia climática? Quiero decirte, ¿crees que es otra doctrina del shock? ¿Qué nos quiere, Es una doctrina del sol, vamos qué a ver. nos quieren vender? ¿Un Lo primero que te quieren ecocapitalismo? vender es que no viajes muy lejos. Ujú, Primero, las famosas ciudades de 15 minutos, pues no tan exagerado, pero que están en ello. ujú, O sea, tienes un coche eléctrico con poca autonomía. ujú, Si tengo un Tesla, pero ¿quién puede tener un Tesla? ujú. Están generando una gran desigualdad. Yo sé de mucha gente ya Y que tanto. no puede ir a trabajar.
porque su coche no puede entrar en una ciudad. Claro. Que se compre otro, pero si lo que quiere es trabajar para comer, ¿por qué se va a comprar un coche eléctrico? Qué Pues bueno. que vaya en autobús, no hay. Oiga, ustedes que viven en una ciudad y está muy contento con su ciudad, pero usted está en mi pueblo y para ir a Alicante tiene usted dos autobuses, uno que sale por la mañana no sé qué hora y otro que sale. Claro, Y para sí, poder sí. ir los dos. Concentran el trabajo en lugares y luego impiden Claro. que lo que hay Entonces fuera. es una desigualdad terrible. Y luego cosas, Ujú. claro, a ver, y esto también. eh, ¿Alguien ha visto alguna vez un camión eléctrico? Un camión grande, un camión de. No. ¿A que no? Y, No, ni lo ¿sabes? vamos a poder ver. Te digo otro ejemplo, y ahora me explicas por qué. Alguien ha visto, dice, van a la cumbre del clima, ¿por qué no van con una limusina de estas blindadas eléctricas? Tampoco lo hemos visto. O sea, Va a ser por algo parecido. A ver, un camión, para la energía que hace falta para mover un camión cargado de material, de la toneladas comida que nos comemos con toneladas. Harían falta una cantidad de toneladas de batería, pero es un de tema de litio y tal, sí. que no caben. O sea, necesitarías más de la mitad de la caja del camión Ujú, para poder llevar la batería, para poder llevar media caja de ujú, camión de. Así es que son principios físicos también. ujú, No hay camiones eléctricos. Los camiones son necesarios para mover las mercancías. ujú. Y luego, con las mismas, están sacando un montón de leyes de supuesta protección de la naturaleza que lo que se están es cargando el campo español. Y yo esto lo estoy viendo con la agricultura y con la ganadería. Ujú. La Qué familia bueno. tengo ganadería, Ujú, tengo hermanas, tiene cabras, ujú. tiene caballos. El precio de el heno simple o la paja o cualquier cosa o sea, es casi imposible. Ujú, El tema de. Y esto se supone que también es ecología porque se aprueba una ley de restablecimiento de los espacios naturales. ujú, Este mismo restablecimiento que les lleva esto, pescadillas que se muerden la cola, ujú. a no limpiar los bosques que luego se incendian. Claro. Cuando antes se limpiaban, antes los ganaderos, los agricultores, Ujú. limpiaban el bosque. Lo No vigilaban, se sí, sí. quemaban, lo Ujú, vigilaban y lo limpiaban, no había tanta rama. Tú ahora paseas por bosques que siempre ha dado gusto pasear porque estaban limpitos. Y ujú, ahora son auténticos montones de hojarasca. O sea, ujú. es que luego viene el pirómano para la recalificación. Si es que no hace ni falta. Si es que con una gota de agua en un árbol esa hojarasca hay árbol. Sí, aquí traje a un ecologista también y hablaba mucho de esto, ¿eh? De cómo se está abandonando al mundo rural, cómo se está, porque en Totalmente. realidad no es que sea regenerarse, es En abandonarlo. nombre del ecologismo, En además. nombre de ecologismo. Sí, 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 El sí. ecologismo debería cuidar el ámbito rural y Es, debería cuidar. es lo que Claro, decía él. Y luego también él comentaba un poco de, y luego nos lo sustituyen por, en vez de tener lo que dices, ¿no? Pues mucho pequeño consumidor, productor autónomo que tiene sus cabras y tal, por macrogranjas donde tienen los animales sí. ahí, digamos, destruidos y tal. Y eso, ahí no hablan del ecologismo mismo que le dicen a un cabrero. A ver, en la Comunidad Valenciana vas al supermercado y las naranjas que estás comprando vienen de Marruecos. ¿Cómo se come? Flipa, flipa. Sí, sí. ¿Cómo se come? O que el aceite sea más barato en el sur de Francia Sí. que en España, siendo producido en España. ¿Cómo se come? Sí, ¿no? A ver, vamos a ver, pero si la naranja aquí estamos quemándola porque nos la compran Sí, o el plátano de y, Canarias, sí, sí. y resulta que está viniendo de Marruecos naranja, que no pasa de controles fitosanitarios, que no pasa no sé cuántos. No, los agricultores están muy cabreados, pero es que lleva a la destrucción del campo. Claro, Y qué modelo? O sea, ¿cuál es la historia? ¿Crear una industria del turismo únicamente? O no, sea, el si tú turismo creo rompes que el... también, O sea, bueno, no sé, sí, yo creo que el sistema del turismo, por lo menos de la Comunidad Valenciana, ya te digo yo que no funciona. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque sin es un duda. macroturismo Sí, sí, de no, mierda. no es, Sí, sí, dilo, de mierda. claro, no, es que eso es cargarse el entorno de costas, cargarse Ujú. si fuera otro turismo, Y eso, las ciudades por el también. norte de Mira, España. Barcelona, todo esto está Sí, por culpa del exactamente. turismo, tío. Mallorca. Sí, Exactamente. Es turismo que yo creo que está mal orientado. Además, cuando vas por ahí por Europa ves sitios donde sí que han sabido orientar el turismo. ujú, sin duda. A mí lo que me da mucha rabia es que, además, eso, hace mucha gracia un vídeo que vi, una manifestación o una no sé qué era, Ujú. que había un señor mayor lanzándole vallas a la policía gritándoles microchips vais a comer, microchips. Y es verdad, Qué bueno. y es Sí, sí, verdad. sí. Esto, además, creo que aquí lo decía, creo que lo hemos dejado antes caer, el Tratado de Maastricht. Ahí ¿No? Europa decidió cada uno de los países qué es lo que ¿Qué iba a tenía, hacer? Sí, qué sí. iba a hacer. Tú plantas esto, tú tal, dio cuotas, dio todo eso. Y puede ser que igual todo esto que estás comentando, esta España vaciada que llaman, que en realidad Mm, no es la España vacía, es vaciada, que la han vaciado ellos. sí. Claro, sea un poco un plan de esta, digamos, supranación que nos vendieron con el Tratado de Maastricht, que es
Europa, ¿no? O sea, ¿crees que Mm. puede venir un poco por ahí o es un plan interno, digamos, del gobierno nacional? O una Yo mezcla creo de que los esto dos. está pasando en más sitios Ujú, a ver, todos los de Maastricht, mi hija está estudiando en Maastricht, ahora la pequeña, ujú, y claro, sigo un poco Holanda. Holanda ahora ha ganado un partido de extrema derecha que apoya a los agricultores, porque ujú. realmente Holanda le han hecho polvo, la agricultura de Holanda también. Ya te digo. El, Al final estás viendo, Grecia también está pasando algo similar con el campo. Él dice, no, esto es global. Ujú. Están, es como que quieren importar de África o de, O de Estados Unidos, también. bueno, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Estados Unidos se supone que nos iba a vender todo nuestro gas, ¿no? Gas licuado, sí. Sí. Y entonces para eso hizo las paces, para vendernos gas y petróleo hizo las paces con Venezuela, porque Ya te digo. resulta que del suyo no se podía hacer diésel. Ya te digo, ¿eh? Y ahora Venezuela son los buenos. Ah, son los buenos, sí, Sí, sí. sí, es increíble. O sea, esa Eurasia, hipocresía, sí, Eurasia ahora son los buenos. sí, sí. Es increíble. ¿Quién nos venderá el agua dulce? Es lo que me pregunto yo. ¿Cuándo ya empezarán a venir camiones con agua? Porque ahora en Cataluña andan con una sequía brutal y en otros lugares, Pero lugares. igual, también están destruyendo presas y embalses por restauración de naturaleza. Oiga, es que ese azul solo sirve para que beban 4 castores. Oiga, ¿qué me está diciendo? Ya, ya. Que beben 3 pueblos Además, de ahí. Agbar, digamos que es una empresa privada, porque Cataluña tiene privatizadas las empresas de agua, que Toda España está privatizada. toda España, ¿no? Brutal, brutal, tío. Entonces, claro, o sea, quiero decirte, te entiendo, o sea, veo un poco que el indicador que tú buscas, digamos, político, social, político, económico, va más allá de los datos científicos en el hecho de que hay algo más que simple Algo ecologismo. más. Ujú. Algo más. A ver, yo sé que en una ciudad va a ser más difícil verlo, pero cuando la ciudad es chiquitita, Ujú. tengo mucho campo alrededor, conozco mucho agricultor, Ujú. ha sido temporada de oliva y más de uno, oye, pues podría echar una mano el domingo, venga, vamos a echar Sin una problema. mano. Ujú. Y estás hablando con agricultores, con ganaderos, te echan pestes. Es que, o sea, están, yo creo que, bueno, perder dinero, pero pierden dinero en la mayoría de ellos, excepto alguno que Sí. haya buscado algún subproducto en el queso o alguna cosa así, ¿vale? Ujú. Pero Y el esfuerzo que que van a es, por ¿eh? ellos, Que es un que van a por esfuerzo ellos. encima brutal, de un curro de Mm, esfuerzo, de madrugar, de partirse la espalda y todo mm. eso. Sí, 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 sí. Pero que es que les pagan, no les van a dar dinero para nada, pero si abandonan las plantaciones, si abandonan los cultivos, les pagan directamente. Ujú. Ah, Claro, no, que se va para poner placas solares, que también están cayendo por aquí placas sí. solares y vertederos de Acuérdate del basura. impuesto al sol, ¿eh? Sí, sí, Y bueno, sí. cómo se frenó todo aquello. Y luego también, ahora que has dicho, agricultores tal, mucha gente critica, digamos, a los agricultores ganaderos franceses cuando paran esa deslocalización de los productos para vender los suyos. Mm. Fíjate qué pregunta te hago. ¿Estarías de acuerdo en hacer lo mismo? Coger esas naranjas marroquíes y decir, no, lo siento, aquí no se puede vender. Estos son asuntos que habría que hacerlo bien. Ujú. A ver, con mi padre era camionero. Intervencionismo, te hablo de intervencionismo, más que de Sí, sí, libremente. pero ese intervencionismo, a ver, mi padre ha vuelto en tren 2 veces de Francia, Ujú, con cargado de fruta. En Francia los sindicatos, porque esto parte de los sindicatos en el caso francés, por lo menos así era en los años 70, ujú, son los que se hacen responsables los mismos que andan me dicen, no se preocupe usted. Y ujú, es el propio sindicato el que pagaba el camión y la carga ujú, que tomaban. O sea, no es que te estuvieran robando, no, ujú. ni te iban a pegar. El camión, eso ya lo sabían. Claro. El camión, y ese camión, vamos, te quemaban un camión de mierda, además intentaban quemar ya los que no eran muy caros y te llegaba uno nuevo. Hostia, qué bueno esto que estás diciendo. O sea, no era Sí, tan grave y tan no, duro como nos no. parecía de, hostia, tío, le sacan del Aparte camión y las le queman. imágenes, claro, las imágenes son brutales siempre, No, ¿no? Es tío. que fíjate, que han Pero quedado detrás, trozando, es le han lo que tirado toda dices, la carga, le pagaban, o sea, pero son no el gobierno francés, los sindicatos. Ujú. No sé si eso seguirá siendo así o si lo seguirán haciendo, Qué pero claro, bruto, los qué bruto. sindicatos franceses se mantienen de Ujú. sus, de sus sindicados, Sí, ¿no? sí, Es eso un es poco. sindical. Ujú, Entonces, si no vas a causar ningún mal y vas a quitar, porque producto, eso ¿no? realmente al que perjudica es al que recibía la carga en Francia, Ujú, claro. Sí, sí. O no sea, al que la llevaba. pero es un poco un acto de o compras a lo nuestro o te sacamos del juego, ¿no? Sí, pero los franceses son muy así. Ahora hemos Mm, tenido Francia sí, ardiendo tal cual. medio año, ¿eh? Y Sí, los enseguida chalecos reconocido. amarillos, bueno, y 2 años. Sí, sí. Desde la Nuit Ujú. debout, que eso fue hace 2 años, que Sí, mucha gente no se acuerda, sí, sí. No, hasta pero este medio año ha sido ya estaciones y de todo. Y Ujú, ujú. digo que realmente, a ver, pues resistir.
¿hasta qué punto? Es que no lo sé, pero cuando las fronteras o cuando que menos que pedir los mismos controles fitosanitarios que aquí, que no lo sé. Ujú. Sí, sí, competir en igualdad, claro. Ujú. Ujú. Que menos. Qué menos. Muy bueno. Nos quedan dos cuestiones más y ya te Ujú. dejamos libre, Rampa. Espero que estés bien, que estés a gusto. Perfectamente. Perfecto. Estoy pasando grande, además, ¿eh? Ahora te voy a cuestionar o te voy a preguntar, ¿qué opinas tú, aunque ya nos has dado algunas pinceladas, pero bueno, para escucharte, ¿qué opinas de las redes sociales? En las redes sociales. Ujú. Tanto de las Bueno, comerciales, permíteme este indicador, rollo sí, Instagram y tal, como las no comerciales, como Mastodon, como Asis, que te he hablado antes de ella. sí. Todo lo que sea compartición entre pares me parece bien. Ujú. Todo lo que sea, es que lo repito, cuando algo es gratis, el producto Mucho es tú, eres tú. Ujú. ¿vale? Cuando tú compartes, tú das, tú recibes. Compartir es vivir, qué bonita. Ujú, sí. Cuando tú estás vendiendo tu vida, tus datos, es tu perfil, ¿Qué ¿vale? recibes? ¿Y qué recibes a cambio? Pues recibes, Más publicidad. claro, no puedo estar de acuerdo nunca con eso, ¿vale? Ujú. Es que Google es gratis. Bueno, aquí será alta vista. Ya, Google, ¿no? ya Es te digo. que, Ya te digo. Licos. es que, sí, por eso te digo que es que cambia mucho de antes. Entonces, lo de red social, es Ujú. que, claro, como es social, que suena muy bonito, ¿no? Eso Porque lo permitieron, ¿eh? Ujú. si llamáramos red cárcel, Claro. O red de publicidad mm, o red claro, comercial. Sí, sí, claro. Ahí. no, a ver, estás enjaulado ahí, no puedes salir. Ujú. Si sales, pues, Te quedas claro, fuera. Ujú. y todo eso tiene problemas porque saben por dónde vas. El, pueden saber en cualquier momento si estás trabajando, si no estás trabajando, porque si vas todos los días a las 6 de la mañana a una fábrica es que estás trabajando. Claro. Sí, Y cómo te sientes, eh? Si cuando estás sí, claro. triste, porque esto hicieron un pequeño estudio de que la ¿Mm? gente, fíjate qué chorrada, ¿eh? Pero que la gente cuando tenía desamores, digamos, comía más chocolate. ¿Eh? Ah, Entonces hicieron la correlación y pueden ver si te estás teniendo problemas emocionales relacionados y venderte temas relacionados con chocolate, que parece una chorrada, pero bueno, están estudiando ese tipo de chorradas para ver cuáles son tus vulnerabilidades para venderte. Y eso sí que es muy grave. sí, claro. Ujú. Entonces no puedo estar de acuerdo con eso. Muy Eh, bueno. es que lo siento, pero no puedo. No, 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 Digo, sí, sin más. tendríamos que volver a un sistema, pero es que claro, ahora eso ya sería brutal. Bueno, aunque de hecho ya lo hacen, ¿eh? Todo ese gratis de Google, Ujú. como quieras ver algo en YouTube, te vas a comer 4 anuncios. Sí, sí, tal cual, Eh, tal cual. el correo de Gmail de apps y tal, de momento no puedes pagar. Sí, El- sí. Y, lo que te dice, la primera dosis es gratis, luego ya no. claro, y más cosas, ¿eh? Por ejemplo, en este canal y yo personalmente usamos correos que no están dentro de ese círculo, no es Gmail, No, etcétera, ¿ves? son de otros, RiseUp, etcétera. ¿Y sabes Mm, dónde va cuando escribimos muchas veces? A gente que no, está dentro de esos círculos, al spam, nos sí, considera spam, ¿sabes? Nos saca no, del bueno, círculo. ¿Dónde está mm, OpenID? ¿Dónde está la federación para que yo pueda... Aquella idea que teníamos de los protocolos abiertos sí, federados exacto. para que con una única llave pudiese entrar a cualquier No. sitio. Ahora Solo hay alguien que tiene el poder de mandar tus correos Sí, spam. Me pasa a mí también con el y consultor. solo puedes entrar con Gmail o con Facebook, puedes entrar a otros Ah, y sitios. no te lo pierdas, porque ellos nunca son los culpables. De vez en cuando salen No. servicios que por defecto meten todo, se supone, meten todos los correos en spam y eres tú el que eres responsable de sacar tu correo de Ujú. una lista de spam y se diga, pero si yo tengo mi correo desde el año que 80 y qué, Sí, sí, antes que ustedes. ¿por qué es spam en mi correo si no mando un spam en su vida? Ujú, ujú. Mm, Sí, pero bueno, siempre vamos a dar ese buen toque. Los anuncios de YouTube que decías, siempre hay bloqueadores, uBlock, Ghostery, sí, siempre hay fijo. maneras de no tragarte esos anuncios. Tenemos Mm, los proxies, digamos que tenemos RiseUp, tenemos otros ProtonMail, otros lugares donde, o sea, sí, siempre los hackers, digamos, nuestra comunidad se ha encargado de que haya esos pequeños reductos sí, sí. y es un poco el mensaje que quiero enviar desde aquí, incluso las redes sociales, ahora estamos con Oasis, también está Mastodon, Mm, tenemos alternativas, la gente que no crea que lo único que existe es lo que ve y es lo que le ofrecen las mm, empresas, que hay algo más. Y aquí te voy a llevar a la última cuestión de todas, que tiene que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial en concreto, no sé si has tocado ChatGPT, si la has visto un poco, sí, y la, sí. cu- la cuestión es, ¿qué opinas de la inteligencia artificial de ahora? Porque esto es muy viejo, ¿y qué futuro le ves? A ver, la inteligencia artificial de ahora es exactamente igual que la de antes, solamente que sabe hablar y leer muy bien. Ujú. ¿El lenguaje Es natural?
es lenguaje natural, pero muy bueno, ¿eh? Esta parte, la parte de redactar, vale. El que se pueda inventar cosas, como le dé la gana. Sobre mí se ha inventado algunas muy buenas, por cierto. Es que ya lo llegas a condicionar, ¿vale? Sí, sí. El que se puede inventar cosas impunemente, el que pueda hacer, no, porque la inteligencia artificial no es imputable, no la puedes llevar a la cárcel, no te ha difamado ni nada, no, Ya, no, ya, es claro. esto. Oiga, pero usted lo ha hecho público ya, pero a mí me lo dijo ChatGPT, mire, pregúntele y verá cómo lo dice. Pues ahí estamos generando para esta gente que están ahí, ¿vale? Impunidad. Estamos generando una forma de dar impunidad al tema. Luego hay cosas, o sea, el sesgo. O sea, está Brutal. sesgada hacia donde ellos quieren. Oiga, déjeme que yo la sesgue, Sí, claro. Sí, sí. ¿vale? Sesgo Y luego hay una puritano, cosa muy... sesgo. Claro, a ver, la inteligencia artificial de ahora no te hablo de cómo será dentro de 2 años o 3 años, 4, de la de ahora. Eh, puede suplantar a un trabajador malo. Yo he tenido trabajadores que son perfectamente suplantables por un chat GPT, Sí. hasta que me he dado cuenta. A uno bueno, no, nunca. Sí, sí. A Y un por tío líneas, brillante, por líneas de código, perdona, yo me acuerdo de una camiseta, la mítica sí, de no me hagas sustituirte por 4 líneas de código. O sea, ya ni exacto. siquiera ChatGPT, o sea, te puedo programar. Sí, sí, Amigo. exacto. ¿Vale? Entonces, en el mercado de carne que se ha convertido actualmente la programación, Qué bien explicado. ¿vale? Porque es mercado de carne en la cual yo le subcontrato a administración pública a los funcionarios que él no puede contratar. Ujú. Yo se los vendo a precio, no me importa si trabajan bien o mal, yo me llevo mi comisión, eso es Varios un mercado de carne. intermediarios y al final el picatecla. Exacto, exacto. En este mercado de carne puede sustituir a muchísimos trabajadores, Sin duda. siempre y Inter- cuando tengan por encima pues, a un tío bueno, ¿vale? Ujú. Para verificar lo que hacen esos mongoloides. Pero claro, entonces, y esto ya estuve dando una charla de blockchain en Bruselas, Ujú. a los notarios en Bruselas, notario no, sí, he registrado la propiedad neutra, Ujú. que vino mi hija además, mi hija ha estudiado inglés siempre desde pequeña, en colegio y ahí pues ya tendría ella sus 15, 16 años, pues un Qué poquito grande, menos, mejor. qué grande. Y dije, papá, pues yo quiero ir porque, pues, claro, estoy explicando, y se vino conmigo y le hizo una gracia terrible, una charla que fue antes que la mía, Ujú. en la cual alguien más del lado del derecho laboral, Ujú. diciendo que lo de la ética de la inteligencia artificial estaba muy bien, que hay Ajá. momento ya, Sí. pero que lo que había que hacer era ver cómo pagaba impuestos por el trabajo de la inteligencia artificial, Pues porque la sí. inteligencia artificial quitaba, y esa es la charla que más le gustó a mi hija. Dice, Cómo se sustenta lo público? es perfecto que quite a la gente, pero tiene que sustentar lo público y Ujú. alimentar a la gente que ya no trabaja, Claro, la porque si no, renta universal, ¿no? Tiene que crear una renta básica universal, si claro, no, en vez de IRPF, renta universal. ¿Por qué? claro, Porque tu trabajo ha sido sustituido. claro, Te mereces una renta universal. No, y es cierto, dices, a ver, si tengo un trabajador malo y paga unos impuestillos, bueno, pues mire, tiro a uno a la calle, pero bueno, no se preocupe, no me voy a sentir mal porque va a comer de la renta claro. universal, Ujú. porque todas las inteligencias artificiales, que ahora en vez de tener uno, tendré 10, pues Ujú. podrán cubrir su vida, es un tema Claro. ético. ¿Vale? No, no, Entonces, y las pensiones. No se da cuenta que las claro, pensiones de mañana se pagan ahora, las de ahora se pagan ayer. O sea, quiero mm, decirte, ¿cómo se va a sí, sustentar sistemas sociales si quitamos claro, la ecuación del trabajador? es que nuestro sistema está mal hecho, porque luego encima van también contra los nacimientos, parece que no Ujú. hay los incentivos para que la gente, bueno, también tiene que ver con el que no sabemos ya ser felices. Entonces, Ya te digo. cuando tienes un hijo entiendes tienes gran parte de dónde hay Ujú. felicidad, ¿no? Sí, yo ahí voy a dar el mensaje, comámonos a los ricos, ¿vale? Como esto se ponga muy regular y lo Sí, que está sí, diciendo ahora el Rampa de, ¿cómo? ¿Que sí, no me vais a dejar en la calle? Pues me como claro, un rico. O sea, voy a su exacto. casa y me le como. O sea, Ujú. tal Es un cual. poco, es un poco así. O sea, de alguna forma hay que sobrevivir, porque si no, no tenemos agricultura, no tenemos ganadería, no tenemos que nos cobran por el agua de la lluvia Ujú. y bueno, Sube el siempre se IPC, está sube el fatalizando. IRPF, Claro, sí. o sea, y Ujú. encima nos tienen enganchados a Claro, cosas estúpidas para no poder reaccionar a claro, tiempo, pues claro. Entonces ya lo único que me queda es que esas inteligencias artificiales puedan pagar la vida del resto, ujú. o si no, pues es que al final habrá un levantamiento con horquillas y antorchas Comernos a los ricos, es lo que te digo. A tomar por culo. O sea, ya hasta efectivamente. ahora, justo ahora salía
una noticia, un poco para que vea el contexto de cuando grabamos esto también nuestra audiencia, de que Mark Zuckerberg se está construyendo una especie de búnker en Hawái. Sí, muy bueno. Está haciendo ya, o sea, los ricos ya se van a esconder porque creo que se están dando... ¿Sabes lo primero que he pensado? ¿Qué? Otro que sabe que no va a subir el nivel del mar. Mira dónde lo ha construido. Bueno, está cerca de un volcán, también te digo, ¿eh? No sé qué tal de controlado tiene el tema Igual no está listo. de los volcanes y no sé si paga bien a los soldados, porque yo me estoy, digamos, es la teoría, ¿no?, de la falsa seguridad. Ese guardia que está diciendo, vale, tú constrúyemelo con tu dinero, que cuando llegue el momento te doy 2 tiros y me quedo con el garito. O sea, estos ricos pensando en escapar, no sé de quién. Y también te digo, si se están construyendo algo así, es porque saben que algo están haciendo turbio, ¿eh? ¿Sabes? Hay que decir, porque si pudieras andar por la calle, es lo que decía, ¿por qué los líderes van con estos séquitos de gente armada alrededor y protegidos y tal? Oye, tan líderes no son. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La verdad es que, Rampa, tío, ha sido un placer hablar contigo. Eres un grande de nuestra escena, de nuestra comunidad. Te doy las gracias, digamos, por este momento. Estoy seguro de que quienes hayan llegado hasta aquí lo han disfrutado un montón. Y nada, si quieres decir algo, aquí está tu cámara. Bueno, pues a ver, un poco aparte de, darte las gracias, la verdad es que me lo he pasado en grande. Hemos ido de un tema a otro. Todos muy interesantes y muy divertidos, ¿eh? Y muchas veces eso, difíciles de poder hablar. Y bueno, pues yo creo que lo importante es que cada uno se pregunte si quiere ser un hacker, ¿vale? Pero no un hacker para robar dinero, eso no es un hacker, eso es otra cosa. Un hacker que tenga sus propias ideas, que fabrique sus propios coches, que se monte sus sistemas de producción eléctrica, porque claro, si seguimos, yo creo que es un resumen, si seguimos comprando, tragándonos todo lo que nos echan como el hipopótamo con la boca abierta, al final vamos a depender de que nos echen mientras estemos con la boca abierta. Y es donde yo creo que tanto en tecnología como en todas las cosas estamos pinchando un poco. Y eso lo pagaremos como sociedad. Qué bueno. Solo los peces muertos siguen la corriente. Exacto. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Inside out is wicked and wicked and wicked and whack. I come stopping with something pumping to keep you jumping. R&B